El té que mi madrastra me preparó para el examen de ingreso a la universidad me mató antes del amanecer. Al principio, pensé que el dolor era ansiedad. Mónica lo había insinuado cuando colocó la taza de porcelana junto a mi libro de ejercicios y me acarició el cabello con dedos que olían a loción de jazmín. Te has enfermado de tanto trabajar, ella. Bebe, el azafrán calma los nervios. Tenía 18 años, temía decepcionar a un padre que había convertido la decepción en un ambiente familiar perfecto, y aún era lo suficientemente ingenua como para confundir una voz suave con amabilidad. Me bebí hasta la última gota antes de medianoche. Los latidos de mi corazón ya no eran un ritmo. Eran como un puño golpeando el interior de mis costillas. Mi visión se entrecerró. Me arrastré hasta el pasillo y pedí ayuda. La primera persona que me encontró fue Chloe, la hija de Mónica. Mi hermanastra estaba de pie junto a mí, en pijama de seda, grabando con su teléfono mientras yo intentaba respirar. Tomó algo. Chloe me llamó desde las escaleras. Te dije que estaba obsesionada con obtener la máxima puntuación. Mi padre apareció detrás de ella. Richard Allen no se arrodilló. Miró el té derramado, luego el vientre hinchado de Mónica, como si decidiera qué imagen le sería más útil después. Llama a una ambulancia. Susurré. Mónica lo hizo. Ella esperó 11 minutos primero, en el hospital. Dijeron que mi corazón se había detenido 2 veces. Los oí incluso después de que ya no pude abrir los ojos. Oí a mi abuela Margaret insistir en que nadie mencionara el té porque un escándalo perjudicaría los contratos de Ale Meridien. Oí a Chloe sollozar desconsoladamente pidiendo a una enfermera y reírse cuando se cerró la puerta. Luego oí a Mónica hablando con Derek Chow, nuestro chofer, en la pequeña sala de espera tras la cortina. Una vez que ella se vaya, Richard podrá solicitar el control del fideicomiso. Murmuró, el bebé le da una perspectiva comprensiva. Un padre afligido, un hijo recién nacido, una esposa frágil. Derek preguntó, ¿y cuándo le dirás que el niño es mío? La respuesta de Mónica fue una risa suave y asombrada, nunca. La muerte debería haber acabado con el sonido. En cambio, lo agudizó todo. Oí a mi padre negarse a que le hicieran una autopsia. Lo oí autorizar una declaración que culpaba a un estimulante para el estudio no regulado que yo nunca había tomado. Oí a mi abuela decir que la casa de mi madre en Cambridge por fin podía venderse. Los oí repartir los objetos de mi habitación antes de que mi cuerpo se enfriara. Me pasé la vida creyendo que la negligencia era la ausencia de amor. Solo en la muerte comprendí que, en mi familia, la negligencia había sido una preparación. Entonces la risa de Mónica se disolvió en el chasquido de la porcelana contra la madera. Abrí los ojos, mi cuaderno de ejercicios estaba bajo mi mejilla. La lluvia golpeaba las ventanas de mi habitación en nuestra casa adosada de Beacon Hill. El reloj digital marcaba las 9:17 de la noche anterior al inicio de octubre. Mónica estaba parada en la puerta de mi casa, con 34 semanas de embarazo, sosteniendo una bandeja con 2 vasos térmicos. Te has enfermado de tanto trabajar, ella, dijo. Bebe, el azafrán calma los nervios. Por un instante terrible, mi corazón muerto pareció volver a morir. Entonces vi las fundas de papel que envolvían los vasos. En una llevaba mi nombre y el de Mónica, entrelazados. La letra de la otra era la suya, sonreí. Qué considerado, entró sin esperar permiso. En mi primera vida, había traído una taza de porcelana. Lo recordaba así hasta que me di cuenta de lo que mi memoria ocultaba. La segunda bebida en su bandeja, una suave infusión de jengibre que llevaba consigo a todas partes durante el embarazo. Había servido mi té en una taza de porcelana después de llegar a mi escritorio. Esta vez, me levanté para ayudarla. Déjame tomar eso. Cuidado, su palma voló hacia su vientre. Tu hermano ha estado allí. Pateando toda la noche, Richard ya había encargado un sonajero de plata grabado con las iniciales del granizo. Margaret había empezado a llamar al niño por nacer la segunda oportunidad de la familia. Esa frase siempre me había hecho preguntarme qué me convertía en eso. Ahora lo sabía.
Un obstáculo con vida propia, dejé ambas tazas sobre el escritorio. Mónica se giró hacia el estante donde guardaba las fotos de mi madre, Evelyn. Tomó un marco y frunció el ceño al ver que el escritorio no estaba allí. Deberías guardarlas antes de ir a la universidad. Un nuevo capítulo. Merece su espacio. Mientras ella estaba de espaldas, deslicé la funda de papel con mi nombre del vaso más oscuro y la cambié por la suya. Eso fue todo. No añadí nada. No abrí nada. Simplemente le devolví la propiedad a su autor. Cuando Mónica volvió a mirarme, mis manos descansaban sobre mi cuaderno de ejercicios. Tienes razón, dije. Los nuevos capítulos deben comenzar de forma limpia. Me entregó la taza con la etiqueta de ella y tomó la que tenía la etiqueta de Mónica. Yo levanté la mía. Observé hasta que el borde rozó mi boca. Dejé que la infusión de jengibre humedeciera mis labios, tragué y volví a sonreír. Solo entonces bebió. El alivio suavizó su rostro. Dio 3 largos tragos y bajó la taza. En cuanto sus pasos se desvanecieron, cerré la puerta con llave. Vertí mi inofensiva bebida en un frasco de vidrio limpio, lo sellé y lo coloqué en el pequeño refrigerador debajo de mi escritorio. Fotografié el vaso, la funda, la bandeja y el reloj. Luego me escribí un correo electrónico describiendo exactamente lo que había sucedido y programé el envío de una segunda copia. Mi familia no sabía que tenía esa dirección. Todavía no sabía que había puesto Mónica en el té. Solo sabía lo que me había hecho. A las 10:03, un estruendo sacudió el pasillo. Abrí la puerta con el teléfono ya grabando. Mónica yacía junto a la escalera, con una mano agarrada a la barandilla y la otra presionada contra el pecho. Su rostro se había vuelto pálido. La taza había rodado bajo una mesa auxiliar, derramando una media luna rojo dorada sobre la alfombra. Chloe gritó desde el rellano. Richard salió corriendo de su oficina. ¿Qué pasó? Los ojos de Mónica se encontraron con los míos. Primero la confusión, luego el reconocimiento, y después un odio tan puro que hizo desaparecer su belleza. «El té», exclamó. «¿Qué té?», pregunté. Abrió la boca. No pudo contestar sin identificarse. Llamé a los servicios de emergencia. A diferencia de Mónica, no esperé 11 minutos. La operadora me dijo que la mantuviera quieta. Richard me gritó que trajera las toallas, luego las llaves y después a Margaret. Lo ignoré y seguí las instrucciones por teléfono. Cuando llegaron los paramédicos, les devolví el vaso justo donde se había caído y les dije que Mónica había preparado 2 bebidas. Uno de los paramédicos me preguntó si me había tomado la mía. Sí, sabía a jengibre. Me siento bien. Mónica emitió un sonido ahogado desde la camilla. Richard se volvió hacia mí en el vestíbulo. ¿Vas a venir al hospital? Tengo el SAT a las 8. Su expresión sugería que había anunciado planes para ir al cine. Tu madrastra podría perder al bebé. Entonces deberías ir con ella. Somos una familia. Margaret había llegado. Una cuerda adornada con plumas, majestuosa incluso a las 10 de la noche. La familia permanece unida en la crisis. Miré a la mujer que, en otra vida, había hablado de mis bienes sobre mi cuerpo moribundo. Entonces, los 3 no deberían tener problemas para mantenerse en pie sin mí. Chloe dejó de llorar el tiempo suficiente para mirar fijamente. Richard bajó la voz. Ese fue el tono que usó antes de que nuestra reunión de la Junta se convirtiera en una ejecución. Si te vas esta noche, no esperes que pague tu educación. Ahí estaba, la palanca que había accionado. Cada vez que intentaba convertirme en una persona fuera de su control. En mi primera vida, creía que él era dueño de mi futuro porque lo había repetido con frecuencia. En la segunda, recordaba a Mónica diciendo las palabras, la confianza de mi madre. Ponlo por escrito, le dije. Él parpadeó. Mañana, después de mi examen, pon por escrito todas tus promesas y amenazas.
Las puertas de la ambulancia se cerraron. Richard se marchó tras ella, furioso porque el terror no me había conmovido. Margaret y Chloe la siguieron en el coche familiar. Derek las conducía. Antes de marcharse, miró hacia mi ventana. No me miró. Preocupado por Mónica, parecía preocupado por lo que ella pudiera decir. Dormí 4 horas sin soñar. Al amanecer, me vestí con vaqueros, un suéter azul marino y el reloj plateado que mi madre había usado cuando defendió su tesis doctoral. Desayuné avena y empaqué mi boleto de admisión, mi identificación, lápices, calculadora y una botella de agua. Abrí la puerta. La casa estaba en silencio, salvo por el ruido del frigorífico. Sobre la encimera había un mensaje de Richard. Mónica estaba siendo sometida a un parto de emergencia en el Hospital General de Massachusetts. El bebé tenía latido cardíaco. El ritmo cardíaco de Mónica era inestable. Me ordenó que fuera inmediatamente. Leí el mensaje 2 veces, no porque lo dudara, sino porque quería recordar con qué facilidad usaba la crisis de una persona para anular la decisión de otra. Luego lo silencié y pedí que me llevaran. El centro de pruebas estaba ubicado en una escuela secundaria pública de Cambridge. Los estudiantes se agrupaban bajo arces mojados, con calculadoras y café en mano. Sus padres les ajustaban los cuellos de las camisas y les ofrecían refrigerios. Me quedé apartada y observé a una madre besar la frente de su hija. El dolor me invadió tan repentinamente que casi me derrumbé. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 12 años. La versión oficial era que se trataba de un cáncer agresivo diagnosticado demasiado tarde. Ella había pasado sus últimas semanas enseñándome a interpretar estados financieros porque, según decía, los números revelan la verdad cuando la gente deja de intentarlo. Había olvidado esa lección en mi afán por ser amada. El supervisor verificó mi identificación y me indicó que me sentara en un escritorio cerca de las ventanas. Al abrir el folleto, el mundo se redujo a preguntas que sabía cómo responder. Ni un corazón moribundo, ni un pasillo de hospital, ni un padre que comparara mi obediencia con la vida de un niño que no era suyo. Durante 3 horas, me elegí a mí mismo. Después, afuera, Richard esperó junto al sedán negro. Todavía llevaba puesta la camisa del día anterior. Una oscura sombra de barba le cubría la mandíbula. Cualquiera habría confundido su cansancio con devoción. Entra, dijo. Me quedé en la acera. ¿Cómo está Mónica? ¿Sobrevivida? La bebé está en cuidados intensivos. Los médicos creen que ingirió algo que le provocó una arritmia peligrosa. Su mirada se agudizó. Dice que cambiaste las bebidas. ¿Te explicó por qué sería peligroso cambiar 2 bebidas que ella preparó? Apretó los labios. Estaba confundida. Entonces deberíamos dejar que el hospital y la policía esclarezcan los hechos. No habrá policía. En mi vida anterior, esas palabras me habían hundido. Esta vez, ya había llamado a la oficina de seguridad del paciente del hospital y les había informado que los paramédicos habían conservado una bebida potencialmente contaminada. También le había enviado mis fotografías a un abogado cuyo nombre encontré en la vieja agenda de mi madre. La decisión no es tuya, dije. Richard se acercó. ¿Crees que un examen te hace independiente? No, creo que cumplir 18 años sí. Se rió sin humor. No tienes dinero, ni casa propia, ni idea de cuánto cuesta la universidad. Entonces hazme una oferta. La lluvia había cesado. El agua resbalaba de las ramas al techo. ¿De su sedán? ¿De qué estás hablando? Anoche dijiste que no pagarías mi educación. Llevas años diciéndome que soy demasiado perezoso para ganarme mi lugar. Pongamos consecuencias a tu arrogancia. Se cruzó de brazos. Si mi puntuación es inferior a 1550, dejaré de pedirte que cubras mis gastos de manutención durante 4 años, matrícula, alojamiento, comida, todo. Si obtengo 1600 y me admiten en Harvard, me transfieres el condominio de Cambridge en Bradley Street, libre de cargas. La propiedad no era la casa de mi madre.
Era un apartamento independiente de 2 habitaciones que Richard había comprado durante su matrimonio y que utilizaba como oficina. Se lo había prometido a Chloe la Navidad anterior. Su rostro cambió al oír mencionarlo. No obtendrás una puntuación perfecta. Entonces el acuerdo no te costará nada. Harvard no te admitirá porque rellenaste bien las burbujas. Entonces no te cuesta nada 2 veces. El orgullo hizo el trabajo. La codicia no pudo. Para cuando llegamos al hospital, Richard ya había llamado a su abogado, Leonard Pique, y le había dictado lo que él creía que sería mi rendición. Rechacé el borrador de Leonard. En él se indicaba que Richard transferiría el apartamento a su discreción y que yo renunciaría a cualquier derecho a manutención familiar, independientemente del resultado del juicio. Marqué los problemas en rojo, solicité prueba de titularidad, prohibí nuevos gravámenes, añadí un plazo de 10 días hábiles tras la admisión de la reclamación y exigí el pago de tasas si fuera necesario hacerla cumplir. Leonard me miró por encima de sus gafas. ¿Quién te enseñó a leer un contrato? Mi madre. Richard se sobresaltó como si Evelyn hubiera entrado en la habitación. Yo también insistí en tener un abogado independiente. La abogada encargada de la agenda de mi madre, Naomi Brooks, llegó 40 minutos después con un abrigo gris oscuro y una carpeta de cuero desgastada por los años de uso. Ella había sido la abogada de la herencia de mi madre. Cuando me vio, no me ofreció las condolencias formales que los adultos me habían dado desde que tenía 12 años. Me tomó el rostro entre las manos y me dijo, «Tiene sus ojos. ¿Por qué nadie me dijo que necesitabas ayuda?» Miré a Richard. Naomi también. El acuerdo se firmó en una sala de conferencias del hospital mientras Mónica yacía un piso más arriba. Leonard presenció la firma de Richard. Naomi presenció la mía. Un notario verificó ambas. Richard apretó tanto el bolígrafo que la punta rasgó el papel. «Disfruta de tu fantasía», dijo. Naomi cerró la carpeta. «Un acuerdo bien ejecutado no es una fantasía, señora Lee». Por primera vez desde que desperté, sentí algo más cálido que la mera supervivencia. No era alegría. Fue una cuestión de presión. El hijo de Mónica nació a las 2:41 de la madrugada. Pesó 4 libras y 9 onzas y necesitó ayuda para respirar. Pero estaba vivo. Me enteré de su estado por una enfermera después de que Richard se negara a decirme nada, salvo que yo le había arruinado el día más feliz de su vida. El bebé no había arruinado nada. Él no había elegido a su padre, ni a su madre, ni la mitología que se construiría en torno a su nacimiento. No lo culpaba por haber sobrevivido a una trampa destinada a mí. Mónica, sin embargo, había comenzado a preparar su defensa. Antes de que el medicamento desapareciera de su torrente sanguíneo, le dijo a Richard que el primero la había envenenado deliberadamente por celos. Le dijo a Margaret que le guardaba rencor al primer nieto varón de los Ale. Le pidió a Chloe que publicara una fotografía suya llorando junto a la ventana de un hospital con la leyenda: «Algunas personas lastiman a un bebé con tal de seguir siendo el centro de atención». Chloe no mencionó mi nombre. No le hacía falta. Para el lunes, la mitad de mi escuela ya lo había visto. Vi murmullos que se acercaban por el pasillo. Una chica de química me preguntó si me iban a arrestar. Un chico al que había dado clases particulares de álgebra se levantó del asiento de al lado. Seguí caminando durante el almuerzo. Chloe estaba sentada en una mesa rodeada de amigos, quienes la consolaban. Tenía 17 años, era rubia, refinada y tan experta en aparentar estar herida que la sinceridad parecía tosca a su lado. «Ella», me llamó. «Deberíamos hablar». Todos los teléfonos se volvieron hacia mí. ¿Sobre qué? Sus ojos brillaron a la orden. «Mamá dice que te perdona por beberte la taza con mi nombre». La habitación quedó en silencio. El labio inferior de Chloe tembló. «Los cambiaste». «¿Cómo lo sabes?» «Ella me lo dijo». Entonces recordó haber preparado ambas bebidas, haberlas etiquetado y saber que una de ellas haría daño a quien la consumiera. Los teléfonos no se movieron.
Las lágrimas de Chloe cesaron. Lo distorsionas todo. Saluda a tu madre de mi parte. Tomé una manzana y le recordé que el hospital se había quedado con la taza. Me fui antes de que pudiera recuperarse. El correo desapareció al final del almuerzo. Naomi me encontró después de clase en una cafetería de la calle Charles. Trajo 3 carpetas y la expresión de una mujer que había pasado el fin de semana descubriendo podredumbre bajo un suelo caro. Tu madre no te dejó a merced de Richard, dijo. Ya lo sabía a retazos por las palabras que se pronunciaron tras mi primera muerte. Escucharlo con tanta claridad aún me dejaba sin aliento. El testamento de Evelyn puso su casa de Cambridge en un fideicomiso irrevocable a mi nombre. El fideicomiso también incluía el 35% de Ale Meridien, la empresa de logística médica que ella había ayudado a Richard a fundar, además de inversiones, ingresos por alquiler y un fondo de educación independiente. Una compañía fiduciaria independiente había actuado inicialmente como cotutora. 2 años después del fallecimiento de mi madre, Richard presentó un certificado de incapacidad médica alegando que yo necesitaba cuidados residenciales especializados. El cotutor renunció tras una fusión. Richard aprovechó la vacante y mi minoría de edad para nombrar a un contable amigo como administrador fiduciario. Nunca había vivido en un centro de cuidados especializados. Había vivido en casa de Richard y había asistido a la escuela todos los días. El certificado lleva el nombre de un médico que se jubiló antes de su fecha, dijo Naomi, y la firma en la aceptación del fideicomisario parece copiada de otro documento. La cafetería pareció alejarse a mi alrededor. ¿Cuánto dinero se llevaron? Todavía no lo sé. Solicitaremos una auditoría de urgencia. Los ingresos por alquiler de la propiedad de Cambridge deberían haberse acumulado. Los dividendos de la empresa deberían haberse ingresado en el fideicomiso. Tu padre informó que la mayor parte de esos fondos se usaron para tu cuidado. Mi cuidado consistió en una habitación, la matrícula escolar y que Mónica me recordara que la gratitud era el precio de la cena. ¿Puede vender la casa? No sin quebrantar la confianza. Lo ha estado presentando a los prestamistas como un bien familiar, razón por la cual debemos actuar con rapidez. Abracé con ambas manos mi cacao intacto. En mi primera vida, no se habían limitado a esperar a que muriera. Habían creado un papeleo que haría que mi muerte fuera rentable. Naomi me observó asimilarlo. Podemos presentar una petición ante el tribunal testamentario. Notifica a la empresa y congela las transacciones fiduciarias extraordinarias. Eso alertará a tu padre. Bien, podría tomar represalias en casa. Entonces también documentamos eso. Me observó durante un buen rato. Pareces mayor de 18 años. Me imaginaba una habitación oscura de hospital y mi cuerpo convertido en objeto de conversación. Aprendí rápido. Esa tarde, Naomi solicitó ayuda de emergencia. Cambié las contraseñas de todas las cuentas que controlaba. Abrí una cuenta bancaria en otra institución. Guardé mis documentos esenciales en una caja de seguridad e hice copias de seguridad de mis pruebas en 3 lugares. Al llegar a casa, encontré la cerradura de la puerta de mi habitación quitada. Richard esperaba dentro, sosteniendo uno de los libros de contabilidad de mi madre. Contrataste un abogado contra tu propio padre. Llamé al abogado de mi madre por el fideicomiso de mi madre. Ese fideicomiso es complicado. No entiendes la estructura tributaria. Explícame el certificado de incapacidad médica. Por medio segundo, pareció asustado. Luego la ira lo cubrió todo. Mónica se encargó. Los documentos de la familia después de la muerte de Evelyn. El certificado se presentó con tu firma. Yo firmé cientos de documentos. Esa excusa impresionará a un juez. Me tiró el libro al escritorio. ¿Retirarás la petición? No, vives bajo mi techo. El tejado es de mi propiedad. Un silencio se instaló entre nosotros. Él no esperaba que Naomi me contara esa parte. La casa adosada de Beacon Hill había sido adquirida por el fideicomiso de mi madre en el último año de su vida.
Richard pagaba los gastos de funcionamiento según un contrato de ocupación por escrito. Dicho contrato había expirado 18 meses antes. Había seguido viviendo allí porque nadie en representación del fideicomiso había exigido lo contrario. El acceso se había disfrazado de propiedad durante tanto tiempo que la verdad le sonaba a robo. Tu madre pretendía que esta fuera una casa familiar, dijo. Ella lo hizo para protegerme. Estás destruyendo a su familia. No, estoy leyendo sus documentos. Levantó la mano. No me golpeó. Mi teléfono estaba grabando desde el escritorio y él vio la luz roja. Bajó la mano. Te has vuelto cruel, susurró. Me he vuelto demasiado caro para traicionarme. Se marchó dejando el libro de mi madre sobre el escritorio. Esa misma noche cambié la cerradura. Las 3 semanas siguientes me enseñaron que la simpatía del público era una moneda de cambio. Mónica sabía cómo falsificar. Salió del hospital en silla de ruedas, pálida bajo una manta de cachemir color crema. Con las cámaras de un blog de sociedad local esperando en la entrada, Richard cargó la silla de coche vacía del bebé para las fotografías. Su hijo permaneció en cuidados neonatales. Mónica le dijo al reportero que había sobrevivido a un terrible malentendido familiar y que deseaba privacidad para todos sus hijos. Esta frase la protegía de una acusación directa, a la vez que dejaba claro a quién sospechar. En el colegio, Chloe perfeccionó la historia. Me había molestado el embarazo de Mónica. Había sufrido una crisis nerviosa por la presión de los exámenes. Había manipulado una infusión de hierba sin comprender las consecuencias. Cada versión contradecía la anterior. Pero las mentiras no necesitaban coherencia cuando halagaban lo que la gente ya quería creer. No respondía a ninguno de los mensajes en línea. En cambio, le entregué a Naomi el informe toxicológico del hospital, mis fotografías, la bebida de jengibre en conserva y mi correo electrónico con fecha y hora. El análisis del hospital reveló la presencia de un compuesto botánico concentrado en la taza que Mónica había consumido, capaz de afectar el corazón. Los investigadores no nos revelaron todos los detalles, pero confirmaron que la sustancia no estaba presente en mi muestra sellada. Más importante aún, la funda de papel del vaso de Mónica tenía una hendidura debajo de su nombre. Bajo una luz oblicua, un perito forense pudo leer la palabra original impresa en las fibras de la etiqueta que se encontraba encima. La Mónica había apilado las mangas mientras escribía que había dejado mi nombre debajo del suyo. Las pruebas aún no demostraban quién había cambiado las mangas. Demostraban que había preparado una bebida peligrosa y la había etiquetado para mí antes de consumirla ella misma. Podía esperar al resto. Esperar no era pasividad. Esperar era elegir el momento en que la verdad costaría más. Recibí mi puntuación del SAT un viernes por la mañana. La abrí en la biblioteca de la escuela antes de la primera clase. Por un instante, los números me parecieron demasiado perfectos para ser reales. 800 en lectura y escritura, 800 en matemáticas, 1600. No me alegré. Tomé una captura de pantalla, descargué el informe oficial y le envié una copia a Naomi. Luego, me permití llevarme el reloj de mi madre a los labios. Lo hice. Lo susurré. Nuestra consejera universitaria, la señora Álvarez, me encontró 10 minutos después. Había recibido el boletín de calificaciones y sonreía tan ampliamente que los estudiantes se giraron para mirarla. Ale, eres una chica increíble. Me abrazó. ¿Sabes lo que hiciste? Respondiste las preguntas a la perfección. La escuela no podía decir con toda veracidad que yo era el alumno con la puntuación más alta de Boston porque las organizaciones que realizan las pruebas no publican clasificaciones fiables de la ciudad. La señora Álvarez fue muy precisa. En la asamblea, anunció que yo era el único estudiante de nuestro distrito que había obtenido una calificación perfecta en ese examen. El director me estrechó la mano. Mi profesor de cálculo lloró. Los estudiantes que me habían evitado tras la publicación de Chloe recordaron de repente que siempre habíamos sido amigas. Chloe estaba de pie al fondo del auditorio, pálida como un tomate.
Había obtenido 1380 puntos, un resultado respetable que se volvió insoportable solo porque llevaba 2 años prometiéndole a todo el mundo que me superaría. Después de la asamblea, me acorraló junto a las salas de música. Hiciste trampa. Presenta una denuncia. Nadie obtiene una calificación perfecta después de casi matar a alguien. El examen evalúa la lectura y las matemáticas, no el pulso de tu madre. Su rostro se contrajo. Papá jamás te dará el apartamento. Entonces aprenderá lo que cuesta hacer cumplir la ley. Ella se acercó. Ese lugar me lo prometió un hombre que lo prometió antes de firmar un contrato con otra persona. Deberías considerar el patrón. Me marché mientras ella aún decidía si la había insultado o advertido. Richard no me felicitó. Me envió un mensaje de una sola línea. Todavía se requiere admisión. Respondí adjuntando el acuerdo firmado. La puntuación perfecta ayudó, pero sabía que no debía tratar a Harvard como una máquina expendedora que aceptaba números y dispensaba futuro. Mis calificaciones eran buenas. Pasé 2 veranos creando una base de datos pública que identificaba las deficiencias en la entrega de medicamentos a personas mayores. Fui voluntaria en una clínica legal de barrio, traduciendo formularios financieros a un lenguaje sencillo. Mis cartas de recomendación provenían de profesores que me habían visto trabajar cuando no había público presente. El punto débil de mi solicitud fue el proyecto de investigación que Chloe había decidido robarme durante meses. Yo había estado desarrollando un modelo que mostraba cómo las empresas de reparto podían reducir los periodos de entrega de medicamentos no atendidos sin abandonar los barrios con bajos ingresos. El modelo se basaba en datos públicos anonimizados, entrevistas realizadas a través de la clínica y métodos que había documentado minuciosamente. Tenía previsto presentar un resumen a una muestra estatal de investigación estudiantil e incluir el trabajo en mi solicitud. 3 días antes de la fecha límite, la carpeta de mi proyecto desapareció de la unidad en la nube conectada al ordenador familiar. En mi vida anterior, supuse que la había borrado por estar agotada. Esta vez, revisé el historial de acceso. La computadora portátil que le proporcionó la escuela a Chloe había abierto la carpeta a las 2:13 de la madrugada, descargado todos los archivos y eliminado mi acceso. Luego, creó una nueva presentación llamada Equity Road con su propio nombre. Sonreí al verlo. El modelo que había robado era real, pero no estaba terminado. Contenía una variable de prueba deliberada llamada retraso invernal, que invertía un resultado para que yo pudiera verificar si la comprobación de sensibilidad lo detectaba. Mis notas explicaban el problema. Chloe había copiado las visualizaciones sin las notas. Restauré mi trabajo desde una copia de seguridad sin conexión, corregí el modelo y notifiqué a la señora Álvarez y al coordinador de la presentación que tenía motivos para creer que circulaba una copia no autorizada. Proporcioné los hashes de los archivos, el historial de versiones, los permisos de entrevista con fecha y el cuaderno donde había desarrollado las fórmulas. Después, no le dije nada a Chloe. El lunes presentó su versión robada ante un comité de selección escolar. Yo estaba sentada en la primera fila, al lado de la señora Álvarez. Chloe llevaba un blazer blanco y comenzó con una historia sobre cómo vio a su querida abuela luchar para recibir su medicación durante una tormenta de nieve. Margaret jamás había esperado una entrega. Enviaba a su personal a recoger las recetas. Las primeras diapositivas eran elegantes porque yo las había diseñado. La explicación se fue simplificando a medida que Chloe pasaba del problema al método. Llamó al coeficiente de regresión el número de confianza. Describió una restricción como un filtro. Cuando una profesora preguntó por qué la variable de retraso invernal mostraba entregas más rápidas durante condiciones climáticas adversas, Chloe se quedó paralizada. Tiene en cuenta la motivación del conductor, dijo. La sala quedó en silencio. Casi admiré la audacia, preguntó la señora Álvarez. ¿Qué fuente respalda esa interpretación? La encuesta subyacente. ¿Qué encuesta? Chloe retrocedió, buscando diapositivas que no había creado. El coordinador de la muestra se puso de pie. Antes de continuar, debemos abordar una cuestión de autoría.
Proyectó el registro de acceso en la pantalla. El identificador del dispositivo de Chloe apareció junto a la descarga. A continuación, aparecieron fotografías de mi cuaderno, mi agenda de entrevistas y las versiones anteriores cuyos errores habían permanecido intactos en sus diapositivas. La última imagen mostraba la variable de prueba deliberada y mi nota. Se espera que falle. Eliminar después de la validación de sensibilidad. Chloe me miró. Me atrapaste. Documenté mi trabajo. Sabías que usaría ese archivo. La señora Álvarez habló antes de que yo pudiera. Eso no es una defensa. Chloe tiró el control remoto de la presentación del atril y salió corriendo de la sala. La escuela la excluyó de la presentación, inició una investigación sobre su integridad académica y modificó el informe del consejero que acompañaría sus solicitudes de admisión a la universidad. Mi proyecto corregido fue aprobado. Esa noche, Richard me llamó al comedor donde estaba sentada Mónica. En el extremo opuesto de la mesa, con una manta de hospital sobre los hombros, había regresado a casa sin previo aviso. Su hijo, Owen, seguía en observación, pero ella había decidido que su reputación requería que la cuidara personalmente. Chloe se sentó a su lado, con los ojos hinchados. Margaret ocupaba la cabecera de la mesa. Aunque era la mesa de mi madre, en casa de mi madre, humillaste a tu hermana, dijo Margaret. Presentó mi trabajo bajo su nombre. Los jóvenes se inspiran unos en otros. Entonces ella puede asumir las consecuencias. Richard golpeó la mesa con la palma de la mano. Introdujiste un error en mi borrador inédito porque esperabas que Chloe lo encontrara. ¿Por qué estaba buscando en mis carpetas? Nadie respondió. Mónica levantó una mano temblorosa. Le pedí que me ayudara a organizar tus archivos. Estaba preocupada por tu estado mental. A las 2 de la madrugada, no podía dormir después de lo que me había pasado. Su voz se quebró justo en el punto donde se requería compasión. Miré a las 4 personas reunidas para juzgar mi inocencia y comprendí que ninguna explicación la satisfaría. No lo habían malinterpretado. Se oponían a un mundo donde los hechos limitaran sus deseos. La escuela tiene los registros, dije. Discute con ellos. Retirarás la queja, dijo Richard. No. Le dirás al coordinador que los archivos fueron compartidos. No. Le pedirás disculpas a tu hermana. La dulzura de Mónica regresó. O no serás bienvenido a la celebración de bienvenida de Owen. La miré. ¿Cuándo es? Un destello de esperanza cruzó el rostro de Chloe. Pensaba que el exilio me asustaba. El primer sábado después de que regrese a casa, dijo Mónica, familia, amigos, una bendición de la iglesia y una pequeña recepción. Estaré allí, solo si te disculpas. No. Pero aún así estaré allí. La casa adosada pertenecía a mi fideicomiso. Mónica había olvidado que las invitaciones funcionaban en ambos sentidos. Owen regresó a casa a finales de noviembre. Era pequeño, solemne e inocente de todas las mentiras de los adultos que lo rodeaban. Mónica convirtió su recepción de bienvenida en una declaración de sucesión. Los floristas cubrieron el salón con rosas blancas. Un proveedor de catering dispuso pastelitos en miniatura bajo una pancarta plateada con las iniciales de Owen. Richard invitó a los directores de la empresa, a los prestamistas, a 2 funcionarios municipales y a un periodista de una revista de negocios de Boston. Margaret lució el broche de zafiro granizo y les aseguró a todos los presentes que el linaje familiar estaba asegurado. Yo iba vestida de negro. Naomi llegó vestida de azul marino y llevaba un maletín para documentos. Mónica nos interceptó en el vestíbulo. Su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Ni el corrector podía ocultar las ojeras. Sin embargo, el triunfo la hacía resplandecer. Este es un evento familiar privado. Naomi le entregó un sobre. Represento al propietario de la propiedad. Mónica no lo abrió. Richard es el dueño de esta casa. Él no lo es.
Por primera vez, el cuarteto de cuerdas de la habitación contigua sonaba demasiado alto. Los invitados se giraron discretamente hacia nosotros. Rodeé a Mónica y entré en mi salón. La bendición duró 15 minutos. Owen durmió casi todo el tiempo. Me quedé junto a la ventana y le deseé una vida lejos de los adultos. Tras aplaudir su utilidad, Richard golpeó suavemente su vaso con una cuchara. Gracias por acoger nuestro milagro, comenzó. Estas semanas nos han recordado que la familia es a la vez frágil y sagrada. Su mirada se posó en mí el tiempo justo para dirigir la siguiente frase. La crisis médica de Mónica también puso de manifiesto la presión a la que están sometidos algunos jóvenes, con compasión. Hemos decidido que ella se tomará un tiempo antes de la universidad para centrarse en su salud. Durante ese periodo, retomaré la gestión completa del fideicomiso familiar. Se oyeron murmullos en la habitación. Yo no me moví. Mónica tomó la mano de Richard y, para honrar la supervivencia de Owen, estamos creando la Fundación Ale Infant Access. La propiedad de Cambridge servirá como su sede. Es hora de que el legado de Evelyn impulse el futuro. Ahí estaba, la casa de mi madre, el dinero de mi madre, el nombre de mi madre, envuelto como un regalo para el hijo del amante de Mónica. Margaret levantó su copa. Por la próxima generación de hombres Ale, antes de brindar, dije, tal vez. Deberíamos corregir el papeleo. Todos los rostros se volvieron hacia mí. La sonrisa de Richard no desapareció. Ahora no, Elle, tú elegiste este momento. Naomi caminó hacia el centro de la sala. Mi cliente me ha autorizado a aclarar 3 inexactitudes importantes. Primero, la señorita Ale es mayor de edad y no ha otorgado a su padre autoridad sobre sus decisiones médicas o financieras. En segundo lugar, el certificado de incapacidad utilizado anteriormente para justificar el control de su fideicomiso está siendo objeto de una revisión judicial por falsificación. En tercer lugar, ni Richard ni Mónica Ale tienen autoridad para donar la propiedad de Cambridge. Esta pertenece al fideicomiso Evelyn Ale para ella Ale. El periodista de negocios bajó su copa de champán y comenzó a escribir. La sonrisa de Mónica se resquebrajó. Eso es confidencial, entonces no deberías haber anunciado una transferencia que no puedes hacer. Richard dejó su copa. Naomi, este es un desacuerdo familiar. Se convirtió en una disputa legal cuando se presentaron documentos falsos. Chloe se abrió paso entre los invitados. Ella está haciendo esto porque la vencí en la presentación de proyectos de investigación. La señora Álvarez, a quien había invitado como mi acompañante, se adelantó desde junto al piano. Quedas descalificada por plagio. La sala exhaló al unísono. Chloe la miró fijamente. ¿Qué haces aquí? Ella me invitó. Esto no tiene nada que ver con la escuela. Cuando la acusaste públicamente, lo convertiste en un asunto escolar, dijo la señora Álvarez, abriendo una delgada carpeta. La revisión concluyó ayer. Los registros del dispositivo, el historial de documentos y las notas de las entrevistas confirmaron que ella creó el proyecto. Tu presentación reprodujo incluso su error de prueba marcado. La escuela está emitiendo una resolución formal sobre la integridad académica. Alguien cerca de la repisa de la chimenea susurró el nombre de Chloe. Ella se giró hacia Mónica. Dijiste que creerían que era algo compartido. El rostro de Mónica se quedó vacío. La frase quedó suspendida en el aire como humo. Richard me agarró del codo. Basta. Bajé la mirada hacia su mano. Naomi dijo, quita la mano de mi cliente. Él me soltó. Me volví hacia los invitados. Disfruten de la recepción. El servicio de catering se pagó con la cuenta personal de Mónica. Espero que el reportero se haya tapado la boca con la mano para disimular la risa. El vaso de Margaret tembló. ¡Qué niña tan cruel e ingrata! Tu madre se avergonzaría. La miré a los ojos. Mi madre redactó el fideicomiso porque sabía perfectamente quién eras. Margaret guardó silencio. La fiesta no terminó de golpe.
Se fue desmoronando poco a poco. Los directivos de la empresa fueron los primeros en marcharse, recordando de repente otros compromisos. Los funcionarios municipales los siguieron. Los amigos evitaron la mirada de Mónica mientras recogían sus abrigos. El reportero permaneció allí más tiempo que nadie, por un total de 7 años. Las rosas blancas parecían flores de funeral. Encontré a Mónica sola en la habitación del bebé, con Owen en brazos junto a la ventana. «¿Crees que has ganado?», dijo. Esto no era una competencia. Richard jamás te elegirá a ti antes que a su hijo. Miré al niño que dormía apoyado en su hombro. Su cabello era más oscuro que el de Richard, más oscuro que el de ella, el de Derek. «Cuento con ello», dije. Apretó con más fuerza al bebé. «¿Qué significa eso?». Sonreí como ella había sonreído. Antes de entregarme el té, significa que los nuevos capítulos deben comenzar con un nuevo ensayo principal sobre traducción, no entre idiomas, sino entre instituciones y personas. Describí cómo ayudar a un anciano viudo a comprender por qué un formulario de beneficios seguía rechazando su dirección. Describí cómo convertí los datos de entrega en un mapa que un consejo vecinal podría usar. No escribí sobre Mónica, el té ni el fideicomiso. La venganza se había convertido en una parte necesaria de mi vida. Me negué a que eso se convirtiera en lo más interesante de mí. El suplemento de investigación incluía el modelo corregido y la verificación de autoría por parte del coordinador de la muestra. La señora Álvarez abordó las acusaciones de la familia en su carta de consejera sin dramatismo. Ella había mantenido un rendimiento académico excepcional durante una crisis familiar y legal documentada. Ningún informe escolar cuestionó su conducta en casa. El ambiente se volvió más frío. Richard dejó de darme un lugar en la mesa para cenar. Compré víveres con el dinero que Naomi consiguió mediante una distribución provisional de mi fondo de estudios. Mónica le dijo a la ama de llaves que no limpiara mi habitación. Lo limpié yo misma. Margaret sacó el retrato de mi madre del salón. Lo encontré envuelto en una bolsa de basura y lo guardé en un lugar seguro. Querían que la incomodidad me obligara a obedecer. No habían comprendido lo cómoda que puede llegar a sentirse una persona una vez que ha muerto. La contabilidad de emergencia de Naomi arrojó sus primeras respuestas a principios de diciembre, a lo largo de 6 años, más de $2 millones de los ingresos del fideicomiso se habían clasificado como reembolso por mi atención médica. Parte del dinero se destinó a pagar la matrícula escolar y los gastos del hogar. Mucho más se destinó a Ale Meridien, una empresa de consultoría controlada por Mónica, y a un fondo benéfico cuyos mayores gastos fueron galas, ropa y viajes. Richard también había comprometido los dividendos esperados de la empresa provenientes de mi fideicomiso como respaldo para una línea de crédito. No tenía derecho a hacerlo. Esto no es una gestión negligente. Naomi dijo en su oficina que era un sistema. Sobre su escritorio había una copia del acuerdo original de accionistas de mi madre. Ale Meridien había comenzado en el laboratorio de posgrado de Evelyn como un método de enrutamiento para medicamentos sensibles a la temperatura. Richard aportó la habilidad para las ventas y la ambición. Evelyn aportó el trabajo práctico y el primer cliente importante. Cuando constituyeron la empresa, ella recibió el 35%. Tras su muerte, Richard empezó a decirles a todos que lo había construido él solo. ¿Podemos deshacernos de él?, pregunté. No nosotros solos. Sus acciones le otorgan amplios derechos de información y consentimiento, pero no el control mayoritario. Podemos exigir registros, impugnar transacciones no autorizadas y notificar al Consejo de Administración. También podemos vender, sujeto al derecho de tanteo del actual titular. ¿Cuánto tiempo tienen? 30 días después de una notificación cualificada. Prepara una. Naomi se recostó. Vender sería definitivo. Lo mismo que intentaron hacerme. ¿Prefieres venganza o el mejor resultado económico? Era la pregunta que necesitaba de alguien que me respetara lo suficiente como para no fingir que esos objetivos eran idénticos. Ambas, dije. Pero si divergen,
primero hay que proteger la confianza. Ella asintió una vez. Esa es la respuesta que tu madre hubiera querido. No lloré hasta que llegué al ascensor esa misma semana. Contraté a una investigadora con licencia llamada Lena Ortiz. Naomi hizo la presentación y estableció límites estrictos, registros públicos, vigilancia legal desde lugares públicos, testigos voluntarios y documentos obtenidos mediante el debido proceso, sin archivos hospitalarios, sin cuentas privadas, sin atajos que pudieran contaminar pruebas limpias. ¿Qué buscamos?, preguntó Lena. Una relación entre Mónica Hale y Derek Chauvin, transferencias financieras, una dirección compartida, pruebas relevantes para la paternidad de Owen o para un plan que involucre mis bienes. ¿Tienes alguna base más allá de la sospecha? No pude decirle que los había oído junto a mi cadáver. Derek vigiló la casa la noche que Mónica enfermó. Ella lo llamó antes de llamar a mi padre desde el hospital. Sus números de teléfono aparecen repetidamente en las facturas de una empresa de consultoría pagadas por mi fideicomiso. Lena aguzó la mirada. Eso es una buena señal. En 10 días encontró el apartamento, un apartamento amueblado de una habitación en Somerville, alquilado por la hermana de Derek y pagado por la cuenta de consultoría de Mónica. Derek entró 2 veces después de sus turnos nocturnos. Mónica llegó una vez por el garaje en un auto prestado. Lena los fotografió abrazándose en el balcón, claramente visible desde la calle. En la acera, también encontró muebles de bebé entregados allí meses antes del nacimiento de Owen, una póliza de seguro de vida de Richard con Mónica como beneficiaria y una cadena de transferencias de Mónica a Derek etiquetadas como gastos de vehículo incluso durante los meses en que Ale Meridien pagaba por separado su salario y combustible. La evidencia más útil provino del propio Derek. Había solicitado un apartamento más grande y había incluido a Owen como dependiente en un borrador de formulario dejado en la oficina de arrendamiento. La solicitud nunca se completó. Pero el gerente conservó la documentación preliminar firmada en el curso normal de los negocios y respondió a una citación más tarde. Además de la relación, Derek le había escrito a su hijo Naomi que le mostró la evidencia a Richard en privado. Llegó a casa antes de la medianoche y rompió una jarra de cristal contra la pared del comedor. Observé desde las escaleras. ¿Dónde está ella?, exigió arriba con Owen. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Sabes qué? Subió 2 escalones a la vez, luego se detuvo debajo de mí. No juegues, tú. Me enseñó esto. Su rostro estaba mojado. No podía distinguir si por la lluvia o las lágrimas. ¿Es mío? Sostuve su mirada. Deberías pedir una prueba. Respóndeme. No soy la mujer que se acostó con tu conductor. Retrocedió como si lo hubiera golpeado arriba. Una puerta se cerró suavemente. Mónica estaba escuchando. Richard no la confrontó esa noche. La cobardía lo hizo estratégico. Contactó a un abogado de derecho familiar, organizó una prueba de paternidad con cadena de custodia con el consentimiento reticente de Mónica y le dijo a la familia que las muestras eran necesarias para el archivo del seguro de Owen. Mónica lo sabía mejor. Comenzó a mover dinero a la mañana siguiente. La orden judicial de Naomi detuvo la transferencia más grande. 2 pagos más pequeños llegaron a Derek. Desapareció del trabajo antes del almuerzo. Harvard publicó sus decisiones preliminares un jueves por la noche. A las 6:58. Me senté sola en la sala de conferencias de Naomi con mi computadora portátil cerrada. Había pasado el día fingiendo no contar los minutos. A las 6:59. Cada futuro posible parecía amontonarse contra las ventanas. Naomi colocó 2 tazas de cacao sobre la mesa. Lo que sea que aparezca en esa pantalla, dijo, tu trabajo sigue siendo tuyo, lo sé, saber y sentir son profesiones diferentes. A las 7, abrí el portal, la primera palabra fue felicitaciones, leí el párrafo una vez, luego otra vez. Las letras se volvieron borrosas. Regresaron y se volvieron borrosas una segunda vez. Había sido admitido en Harvard College por varios segundos, no podía hablar. Pensé en el mostrador de pruebas al amanecer había tomado un poco más. Naomi me abrazó. La señora Álvarez se unió a nosotros por vídeo y gritó lo suficientemente fuerte como para asustar a la recepcionista. Me reí hasta que llorar se volvió inevitable. No le dije a Richard esa noche, el paquete impreso formal de la oficina de admisión llegaría pronto, y el contrato requería prueba escrita. Quería que el momento fuera indiscutible. Él se enteró de todos modos. Margaret recibió una alerta de un padre de la sociedad cuyo nieto había sido aplazado. A las 8:30, Richard estaba llamando. ¿Es cierto? Sí,
guardó silencio el tiempo suficiente para que yo escuchara a Mónica hablando de fondo. Un aviso electrónico preliminar puede no satisfacer el acuerdo, dijo. La confirmación impresa sí, hay condiciones, yo sé que los leí. El apartamento nunca fue concebido como un premio. Es una contraprestación en virtud de un contrato que usted propuso. A través del consejo, me coaccionaste durante una emergencia médica. Tu abogado redactó la primera versión, mi abogado la revisó, un notario te vio firmar, su respiración cambió. Discutiremos esto en familia, acabamos de hacerlo. Terminé la llamada. El paquete de admisión llegó 4 días después a la casa adosada de Beacon Hill en un sobre carmesí. Un mensajero del laboratorio de paternidad llegó 11 minutos después con un informe sellado que requería la firma de Richard. No podría haber programado mejor la simetría. Estaba en el vestíbulo cuando llegaron ambos. Richard bajó de su oficina, Mónica salió de la guardería cargando a Owen, Margaret la siguió, atraída por el sobre carmesí como si pudiera oler el prestigio a través del papel. Ábrelo, dijo, lo hice. La carta confirmó lo que el portal me había dicho. Admisión a la clase que ingresaría el otoño siguiente, un proceso de ayuda financiera independiente del acuerdo familiar, una invitación a programas para estudiantes admitidos. El rostro de Margaret se transformó, por un instante, el orgullo superó al odio. Un saludo a Harvard, respiró. Un saludo a Evelyn en Harvard, dije. Richard no me felicitó, la atención permaneció en el segundo sobre. Mónica movió a Owen más arriba contra su hombro. ¿Qué es eso? Un documento de seguro, dijo Richard. Entonces, ¿por qué requería tu firma? Rompió el sello, observé cómo sus ojos se movían por la página, los músculos de su mandíbula parecían relajarse uno por uno, como si su rostro estuviera perdiendo las instrucciones que lo mantenían unido. El informe no decía el nombre de Derek, no mencionaba a su padre biológico. La probabilidad de su paternidad era 0, la carta de Harvard temblaba en mi mano, el informe de paternidad temblaba en su. Margaret miró entre nosotros. Bueno, Richard levantó la vista hacia Mónica, él no es mío. Su expresión se derrumbó demasiado lentamente para sorprenderse. Owen comenzó a inquietarse. La prueba está mal, dijo Mónica, fue prematuro, deben haber manejado mal algo, las muestras fueron presenciadas, entonces ella tendría mi satisfacción. Nunca había dependido de un apartamento, una puntuación o una recepción arruinada. Quería que se descubriera cada documento falso, que se rastreara cada dólar robado y que cada persona que había confundido mi nombre era mi nombre, 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 era mi Mónica visitando las salas de recién nacidos del hospital, siempre con un maquillaje perfecto, siempre sosteniendo al bebé de otra persona mientras Owen permanecía con una enfermera. Yo llegué. Mónica salió de la guardería cargando a Owen, Margaret la siguió, atraída por el sobre carmesí como si pudiera oler el prestigio a través del papel. Ábrelo, dijo, lo hice. La carta confirmó lo que el portal me había dicho. Admisión a la clase que ingresaría el otoño siguiente. Un proceso de ayuda financiera independiente del acuerdo familiar, una invitación a programas para estudiantes admitidos. El rostro de Margaret se transformó, por un instante, el orgullo superó al odio. Un saludo a Harvard, respiró. Un saludo a Evelyn en Harvard, dije. Richard no me felicitó. Su atención permaneció en el segundo sobre. Mónica movió a Owen más arriba contra su hombro. ¿Qué es eso? Un documento de seguro, dijo Richard. Entonces, ¿por qué requería tu firma? Rompió el sello, vi sus ojos moverse por la página, los músculos de su mandíbula parecieron relajarse uno por uno, como si su rostro estuviera perdiendo las instrucciones que lo mantenían unido. El informe no decía el nombre de Derek, no mencionaba a su padre biológico. La probabilidad de su paternidad era 0, la carta de Harvard tembló en mi mano, el informe de paternidad tembló en su. Margaret miró entre nosotros. Bueno, Richard alzó la vista hacia Mónica, él no es mío. Su expresión se derrumbó demasiado lentamente para sorprenderse. Owen comenzó a quejarse. La prueba está mal, dijo Mónica, era prematuro, deben haber manejado mal algo, las muestras fueron presenciadas, entonces ella tendría mi satisfacción. Nunca había dependido de un apartamento, una puntuación o una recepción arruinada. Quería que se descubriera cada documento falso, que se rastreara cada dólar robado y que cada persona que había confundido mi nombre era mi nombre, 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 era mi Mónica visitando las salas de recién nacidos del hospital. Siempre con un maquillaje perfecto, siempre sosteniendo al bebé de otra persona mientras Owen permanecía con una enfermera. Llegué. Mónica salió de la guardería cargando a Owen, Margaret la siguió,
atraída por el sobrecarmesí como si pudiera oler el prestigio a través del papel. Ábrelo, dijo. Lo hice. La carta confirmó lo que el portal me había dicho. Admisión a la clase que ingresaría el otoño siguiente. Un proceso de ayuda financiera independiente del acuerdo familiar, una invitación a programas para estudiantes admitidos. El rostro de Margaret se transformó. Por un instante, el orgullo superó al odio. Un saludo a Harvard, respiró. Un saludo a Evelyn en Harvard, dije. Richard no me felicitó. Su atención permaneció en el segundo sobre. Mónica movió a Owen más arriba contra su hombro. ¿Qué es eso? Un documento de seguro, dijo Richard. Entonces, ¿por qué requería tu firma? Rompió el sello, vi sus ojos moverse por la página, los músculos de su mandíbula parecieron relajarse uno por uno, como si su rostro estuviera perdiendo las instrucciones que lo mantenían unido. El informe no decía el nombre de Derek, no mencionaba a su padre biológico. La probabilidad de su paternidad era 0, la carta de Harvard tembló en mi mano, el informe de paternidad tembló en su. Margaret miró entre nosotros. Bueno, Richard alzó la vista hacia Mónica. Él no es mío. Su expresión se derrumbó demasiado lentamente para sorprenderse. Owen comenzó a quejarse. La prueba está mal, dijo Mónica. Era prematuro, deben haber manejado mal algo. Las muestras fueron presenciadas. Entonces ella tendría mi satisfacción. Nunca había dependido de un apartamento, una puntuación o una recepción arruinada. Quería que se descubriera cada documento falso. Que se rastreara cada dólar robado y que cada persona que había confundido mi nombre era 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 mi Mónica visitando las salas de recién nacidos del hospital. Siempre con un maquillaje perfecto, siempre sosteniendo al bebé de otra persona mientras Owen permanecía con una enfermera. Llegué. Richard alzó la vista hacia Mónica. Él no es mío. Su expresión se derrumbó demasiado lentamente para sorprenderse. Owen comenzó a quejarse. La prueba está mal, dijo Mónica. Era prematuro, deben haber manejado mal algo. Las muestras fueron presenciadas. Entonces ella tendría mi satisfacción. Nunca había dependido de un apartamento, una puntuación o una recepción arruinada. Quería que se descubriera cada documento falso. Que se rastreara cada dólar robado y que cada persona que había confundido mi nombre era 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 mi Mónica visitando las salas de recién nacidos del hospital. Siempre con un maquillaje perfecto, siempre sosteniendo al bebé de otra persona mientras Owen permanecía con una enfermera. Llegué. Richard alzó la vista hacia Mónica. Él no es mío. Su expresión se derrumbó demasiado lentamente para sorprenderse. Owen comenzó a quejarse. La prueba está mal, dijo Mónica. Era prematuro, deben haber manejado mal algo. Las muestras fueron presenciadas. Entonces ella tendría mi satisfacción. Nunca había dependido de un apartamento, una puntuación o una recepción arruinada. Quería que se descubriera cada documento falso. Que se rastreara cada dólar robado y que cada persona que había confundido mi nombre era 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 mi Mónica visitando las salas de recién nacidos del hospital. Siempre con un maquillaje perfecto, siempre sosteniendo al bebé de otra persona mientras Owen permanecía con una enfermera. Llegué. Con Naomi y Lena, la señora Álvarez llegó más tarde como invitada de un donante de la fundación. Varios directores de Hal Meridian estaban cerca del escenario, mirándose unos a otros en lugar del espectáculo. Mónica vestía de rojo, se acercó a mí con ambas manos extendidas, haciendo una reconciliación frente a la cámara más cercana. Me alegro mucho de que hayas venido, no me lo perdería. Esta noche se trata de sanación, esta noche se trata de récords. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos. No tienes idea de lo que hará Richard si lo avergüenzas aquí, tú tampoco, por eso sigues fingiendo estar casada. Su sonrisa permaneció fija hasta que el fotógrafo se alejó. Podrías haber sido parte de esta familia, susurró. Lo era, ese era el problema. A las 9. Mónica subió al escenario para anunciar la primera subvención de la fundación, habló sobre supervivencia, maternidad y perdón, agradeció a Richard por estar a su lado cuando las voces celosas intentaron fracturar nuestro hogar. Agradeció a Margaret por proteger la tradición. Incluso agradeció a Chloe, que estaba cerca del escenario con un vestido plateado, por enseñarle que las hijas deben defender sus madres. Luego me miró, y perdono a quienes, en su juventud y dolor, intentaron dañar lo que no podían entender. Los aplausos comenzaron con incertidumbre. Caminé hacia el escenario, la sonrisa de Mónica se iluminó. Ella creía que me habían manipulado para aceptar su abrazo o parecer monstruoso por rechazarlo. Tomé el segundo micrófono.
El perdón requiere un relato preciso, dije. Los aplausos cesaron. Richard se levantó de su mesa. Ella. Mi madrastra ha descrito rumores, usemos documentos en su lugar, las pantallas detrás de nosotros cambiaron, Naomi había entregado un aviso de preservación de litigio al hotel esa mañana. El sistema de presentación del salón de baile estaba controlado por la compañía de eventos, no por Mónica. Una directora de la junta que había revisado nuestra evidencia autorizada 5 minutos después de la presentación de la fundación porque se habían invocado fondos y reputación de la compañía. La primera imagen fue la conclusión del laboratorio de paternidad, con Owens identificando detalles protegidos. Richard Hall excluyó a su padre biológico. Jadeos recorrieron la sala. Mónica se abalanzó hacia la mesa de control. La seguridad del hotel la detuvo antes de que llegara. La siguiente fotografía la mostraba entrando al Summerville apartamento. Abrazando a Derek en el balcón y recibiendo entregas de muebles para bebés, aparecían fechas debajo de cada imagen. El asunto había continuado durante el periodo en que ella afirmaba estar recuperándose de mi ataque. Luego vino el mapa financiero. Pagos de mi fideicomiso a la empresa de consultoría de Mónica, de esa empresa a Derek, y de ambos al apartamento. Cada línea correspondía a un registro obtenido a través de la contabilidad del fideicomiso o proceso legal. Richard miró fijamente la pantalla. Había visto la mayor parte en privado. Ver su humillación reflejada en 300 rostros era diferente. Apágalo, dijo. Nadie se movió. La última diapositiva mostraba mensajes recuperados de una tableta propiedad de la empresa que Mónica había devuelto durante la auditoría. No había borrado la copia de seguridad sincronizada. Un mensaje de Mónica a Derek decía: una vez que el bebé sea reconocido como hijo de Richard, nadie cuestionará por qué el fideicomiso debería apoyar a la familia. Ella puede ser declarada inestable, la casa y las acciones seguirán, había respondido Derek, y si se niega, la respuesta de Mónica apareció debajo, no será un problema para siempre. El silencio se volvió físico. Mónica se giró hacia mí. Por primera vez desde que la conocía, se olvidó del público. Pequeña ladrona, robaste mis mensajes privados, dijo Naomi desde debajo del escenario. La tableta pertenece a Ale Meridien. Los mensajes fueron identificados durante una auditoría corporativa y de fideicomiso supervisada por el tribunal. Su abogado recibió una notificación. Están fuera de contexto. Entonces, proporcione el contexto, dije. Su boca se abrió y se cerró. Chloe se alejó del escenario. La gente se apartó en lugar de tocarla. Margaret se levantó de su mesa con la conclusión de paternidad aún brillando detrás de nosotros. Pusiste al bastardo de otro hombre en brazos de su hijo, dijo. Owen no estaba presente, pero odié la palabra en su nombre. No hables así del bebé, dije. Margaret me ignoró, señaló a Mónica, con la mano temblando violentamente. Envenenaste a esta familia. Mónica rió. Un sonido agudo desprovisto de elegancia. Te di lo que querías, un niño, nunca te importó qué cuerpo sufriera con tal de poner tu nombre en él. Margaret dio un paso adelante, luego su rostro se desplomó hacia la izquierda, el vaso se le cayó de la mano. Se desplomó entre dos mesas. Llamé a los servicios de emergencia. De nuevo, me arrodillé lo suficientemente lejos para darle al médico una sala de atención. No la toqué, no sonreí. Su cuerpo no era mi arma, una enfermedad no era justicia. Pero cuando Richard me gritó que el estrés había causado esto, lo miré y dije. La verdad no entró en su torrente sanguíneo, sus decisiones sí. Los paramédicos sacaron a Margaret bajo las arañas de cristal del salón de baile. La gala terminó en una tormenta de flashes de cámaras. Mónica intentó salir por el pasillo de servicio. 2 investigadores del distrito. La unidad de delitos financieros de la fiscalía estaba esperando con preguntas y una orden para la tableta de la empresa y sus registros de consultoría. No la arrestaron esa noche, no era necesario. Todas las salidas se habían estrechado. Derek vio la cobertura en línea y contrató a un abogado penalista antes del amanecer. Por la mañana, el mayor donante anunciado de la Fundación Ale Infant Access se había retirado. El hospital devolvió el cheque ceremonial de Mónica porque la fuente de financiación estaba en disputa. La revista de negocios publicó un artículo cuidadoso que describía el conflicto de paternidad, el litigio fiduciario y la auditoría corporativa, citando documentos judiciales públicos en lugar de chismes. El titular no usó la palabra preferida de Mónica, curación, usó investigación. Margaret sobrevivió al derrame cerebral, perdió el movimiento de un lado en gran parte de su habla. Después de la rehabilitación, requirió asistencia para la vida diaria y cuidados diarios.
Richard le pidió al fideicomiso que pagara una suite privada porque Margaret había servido una vez como asesora informal de Ale Meridien. Naomi me reenvió la solicitud, la negué, el fideicomiso no le debía nada a Margaret. Richard podía pagar con sus fondos personales o podía seleccionar una instalación dentro de su cobertura de seguro. Me llamó desalmada. Es tu abuela, la sangre es un hecho, no una exención de las consecuencias, puede que nunca vuelva a caminar. Entonces deberías hacer de su vivienda accesible una prioridad. Comenzó a decir que mi madre habría ayudado. Terminé la llamada antes de que pudiera usar a Evelyn como llave de otra cuenta bloqueada. Margaret se mudó a una respetada instalación de rehabilitación en las afueras de Boston. Era limpia, regulada y mucho menos lujosa que la suite privada que quería. Mónica nunca la visitó. Chloe fue una vez, se quedó 12 minutos y publicó una vieja fotografía que implicaba que había pasado la tarde. Richard la visitaba todos los domingos hasta que sus abogados comenzaron a programar reuniones de estrategia los fines de semana, luego envió flores. El aviso para desalojarla la casa adosada de Beacon Hill fue notificada en febrero y Naomi esperó hasta que el tribunal designó a un fideicomisario independiente y confirmó el acuerdo de ocupación vencido. Richard recibió 60 días, más de lo que requería el acuerdo. Mónica recibió la misma notificación porque permaneció en la casa mientras negociaba su divorcio. Chloe aún era menor de edad, por lo que los arreglos para su vivienda eran responsabilidad de Richard y Mónica. Consideraron la notificación legal como una declaración de guerra. Richard solicitó una orden judicial, argumentando que el desalojo dañaría la imagen de la empresa y desestabilizaría a Chloe. El juez preguntó por qué el director ejecutivo de una empresa valorada en decenas de millones no podía alquilar una casa. Leonard no tuvo una respuesta convincente. Mónica afirmó que la casa adosada era propiedad conyugal. La escritura y los registros fiduciarios refutaron esa afirmación en minutos. Chloe publicó un vídeo desde la entrada diciendo que estaba dejando sin hogar a un bebé prematuro. Owen ya vivía con la hermana de Mónica en Rhode Island bajo un acuerdo temporal del Tribunal de Familia porque tanto Mónica como Derek estaban bajo investigación. El tribunal ordenó a Chloe que eliminara el vídeo después de reveló la ubicación del niño. En la última mañana, llegué con el fideicomisario independiente, mudanceros con licencia, un cerrajero y 2 oficiales fuera de servicio contratados para seguridad. Cada persona tenía un rol definido. Cada habitación había sido fotografiada con anticipación. Richard se había mudado a un alquiler corporativo la semana anterior. Chloe se había ido con él. Mónica se quedó atrás, estaba de pie en la sala de estar entre cajas abiertas. Vistiendo el abrigo color crema que había usado fuera del hospital, un equipo de cámara esperaba al otro lado de la calle, convocado por alguien que esperaba un desalojo dramático. No puedes echarme de mi casa, dijo cuando entré. La orden judicial dice lo contrario. Yo te crié aquí, llegaste cuando yo tenía 14 años, amaba a tu padre, eso no es un interés de propiedad, me abofeteó. El sonido resonó en la habitación vacía, no respondí, los oficiales se adelantaron, las cámaras interiores grabaron todo. Mónica miró su propia mano como si perteneciera a otra persona. Quiero que la acusen, dije. El oficial me preguntó si necesitaba atención médica. Dije que no, fotografió la marca. Tomó mi declaración e informó a Mónica que estaba siendo citada y convocada por agresión. Porque el golpe fue capturado y ella no representó una amenaza inmediata después de ser separada, el procedimiento exacto se dejó a las autoridades que respondieron. Fue escoltada afuera mientras el equipo de cámara que ella había invitado la filmaba saliendo junto a un oficial. El espectáculo era suyo, también lo es la grabación. El inventario encontró las joyas de mi madre escondidas dentro de un estuche de cosméticos con doble fondo. 2 candelabros antiguos envueltos en la ropa de Mónica y una carpeta de correspondencia fiduciaria original debajo del forro de una maleta. Los oficiales documentaron cada artículo. Mónica insistió en que eran regalos. Necesitarás pruebas, dijo Naomi. En la puerta, Mónica se volvió hacia mí. ¿Crees que una escritura hace que esto sea tuyo? Me paré debajo del retrato restaurado de mi madre. ¿Viviste aquí el tiempo suficiente para confundir el acceso con la propiedad? El cerrajero cambió cada lote exterior antes del atardecer. No volví a mudarme a la casa adosada, contenía demasiados ecos. El fideicomisario independiente la alquiló a precio de mercado a una familia diplomática. Y los ingresos regresaron a la cuenta que Richard había vaciado. El retrato de mi madre colgaba en mi estudio de Bradley Street en su lugar. Por primera vez, sus ojos observaban una habitación a la que nadie podía entrar sin mi permiso. La casa nunca fue la mayor pérdida de Richard. Granizo,
¿Crees que una escritura hace que esto sea tuyo? Me paré bajo el retrato restaurado de mi madre. ¿Viviste aquí el tiempo suficiente para confundir el acceso con la propiedad? El cerrajero cambió cada lote exterior antes del atardecer. No volví a mudarme a la casa adosada, contenía demasiados ecos. El fideicomisario independiente la alquiló a precio de mercado a una familia diplomática. Y los ingresos regresaron a la cuenta que Richard había vaciado. El retrato de mi madre colgaba en mi estudio de Bradley Street en su lugar. Por primera vez, sus ojos observaban una habitación a la que nadie podía entrar sin mi permiso. La casa nunca fue la mayor pérdida de Richard. Granizo, ¿crees que una escritura hace que esto sea tuyo? Me paré bajo el retrato restaurado de mi madre. ¿Viviste aquí el tiempo suficiente para confundir el acceso con la propiedad? El cerrajero cambió cada lote exterior antes del atardecer. No volví a mudarme a la casa adosada, contenía demasiados ecos. El fideicomisario independiente la alquiló a precio de mercado a una familia diplomática. Y los ingresos regresaron a la cuenta que Richard había vaciado. El retrato de mi madre colgaba en mi estudio de Bradley Street en su lugar. Por primera vez, sus ojos observaban una habitación a la que nadie podía entrar sin mi permiso. La casa nunca fue la mayor pérdida de Richard. Granizo. Meridian era, la auditoría independiente llegó a la Junta en marzo, documentó años de pagos ocultos a partes relacionadas, autorizaciones de beneficiarios alteradas, dividendos desviados de mi fideicomiso y fondos corporativos utilizados para la empresa de consultoría de Mónica. Richard había aprobado algunas transacciones directamente, otras tenían firmas electrónicas aplicadas por su director financiero después de recibir instrucciones de la cuenta de Richard. Richard los llamó errores contables, los auditores los llamaron control. Fallos y fraude potencial. La distinción importaba a los prestamistas. Hal Meridian transportaba medicamentos sensibles a la temperatura por toda Nueva Inglaterra. Sus contratos requerían sistemas de cumplimiento confiables y divulgación rápida de investigaciones financieras. Cuando el banco principal de la empresa se enteró de que Richard había prometido distribuciones fiduciarias que no controlaba, revisó la línea de crédito. 2 redes hospitalarias solicitaron garantías. Una oficina de adquisiciones estatal retrasó la renovación de un contrato de entrega. Richard me culpó en una reunión de emergencia de la Junta a la que asistí por derecho a las acciones del fideicomiso, con Naomi y el fideicomisario independiente a mi lado. La sala de conferencias daba al puerto de Boston. Richard estaba sentado a la cabecera de la mesa donde Evelyn se sentaba antes durante las presentaciones técnicas. Esta auditoría fue diseñada para crear pánico, dijo. Mi hija tiene motivos personales. La directora independiente principal, Patricia Chin, golpeó el informe. ¿Su hija creó estas transferencias? Ella no lo entiende. La estructura de efectivo, ¿falsificó el certificado de incapacidad? Su mirada se dirigió hacia mí. Ese asunto está en disputa. ¿Comprometió dividendos pertenecientes a su fideicomiso? La empresa necesitaba liquidez durante la expansión. La voz de Patricia permaneció tranquila. Esa no era mi pregunta. Richard echó hacia atrás su silla. Yo construí esta empresa. La propiedad intelectual y el capital de Evelyn le construyeron gran parte de ella. Dije, los registros son claros. Eres un niño, no sabes nada sobre lo que ella aportó. Abrí el primer cuaderno de laboratorio de mi madre, conservado con los documentos de la herencia. Sus páginas contenían los principios de enrutamiento que aún se citan en las propias licencias de patentes de Hal Meridian. Dejó notas. La habitación quedó en silencio. Richard miró el cuaderno como un ladrón mira a un testigo que se cree muerto. La Junta lo puso en licencia administrativa en espera de investigación. Se le ordenó no acceder a los sistemas de la empresa ni contactar a los empleados sobre su testimonio. Patricia se convirtió en directora ejecutiva interina, violó la orden en 6 horas al llamar a 3 gerentes desde un número privado. Los 3 lo informaron. La Junta lo despidió al día siguiente por causa justificada. Su contrato de trabajo negaba la indemnización por despido en casos que implicaran deshonestidad o violaciones de políticas materiales. Él demandó, la empresa contrademandó por pagos no autorizados y gastos legales. Luego nuestro aviso de venta entró en vigor. El acuerdo de accionistas requería que mi fideicomiso ofreciera su participación del 35% a los titulares existentes antes de aceptar una oferta externa calificada. Naomi obtuvo una valoración y negoció con Northstar Medical Transit, un competidor más grande con sistemas de cumplimiento más sólidos. Northstar ofreció efectivo, retuvo una fuerza laboral regional y acordó mantener el servicio de entrega en los vecindarios de baja rentabilidad que aparecen en mi investigación. El precio era justo, las protecciones me importaban.
Richard podría haber reunido financiamiento durante el plazo de 30 días e igualado la oferta, su banco no le prestaría, los activos de Margaret estaban vinculados a ella. Cuidado, Mónica había congelado cuentas en el abogado penal para pagar. Los otros titulares se negaron a rescatarlo. Un minuto antes de la fecha límite, Richard envió un correo electrónico alegando que tenía un derecho moral a las acciones. Naomi respondió, los derechos morales no ejercen opciones contractuales. La ventana se cerró. Northstar completó la compra después de la revisión regulatoria. El fideicomiso recibió lo suficiente para asegurar mi educación y futuro sin depender de $1 de Richard. Ale Meridien siguió en el negocio, pero no como el suyo. Kingdom. Northstar instaló un nuevo liderazgo. Encargó una revisión de cumplimiento y restauró los dividendos robados del fideicomiso a través de un acuerdo financiado en parte por el seguro de la empresa y en parte por reclamos contra los funcionarios responsables. El nombre de Richard desapareció del sitio web antes de que terminara el mes. Apareció en mi condominio una tarde lluviosa de abril, lo vi a través de la cámara del edificio y hablé por el intercomunicador. No estás invitada, Elle, por favor. Nunca lo había oído usar esa palabra conmigo. Mis abogados dicen que la Junta puede remitir el asunto a la Fiscalía. Ya remitieron los registros, diles que no quieres cargos, la empresa y el Estado toman sus propias decisiones. Tú empezaste esto, firmaste documentos falsos cuando yo tenía 12 años, su frente descansaba contra la puerta de cristal. Yo intentaba mantener viva la empresa, con mi dinero. Todo habría sido tuyo algún día. Algún día es la fecha de pago favorita de los ladrones. Miró a la cámara, la lluvia plateada su cabello. Soy tu padre, la sangre es un hecho, dije, no una exención de consecuencias. Luego desconecté el intercomunicador. Se quedó afuera durante 17 minutos. El administrador del edificio le pidió que se fuera. Cuando se negó, la policía lo escoltó desde la entrada. Observé desde el estudio junto al retrato de mi madre y no sentí triunfo. Algunas victorias fueron silenciosas porque no devolvieron lo que se había tomado. Mi infancia permaneció consumida. Mi primera vida permaneció muerta. La ruina de Richard no pudo convertirse en el amor de un padre cambiando de dirección. Aún así, el silencio no era lo mismo que el arrepentimiento. Dormí bien esa noche. La caída de Chloe se prolongó porque seguía encontrando repisas más bajas. El hallazgo de integridad académica de la escuela la obligó a corregir sus solicitudes universitarias. 2 instituciones retiraron las invitaciones a entrevistas, una la rechazó directamente después de revisar el informe de plagio. Me culpó en mensajes privados. Culpó a la escuela en público y culpó a la ansiedad en una apelación que incluía lenguaje copiado de una plantilla en línea. Luego los investigadores preguntaron sobre el té. La búsqueda de los registros de consultoría de Mónica reveló una compra a un proveedor de hierbas sin licencia. El pedido incluía extracto concentrado de azafrán y un segundo producto botánico asociado con peligrosos efectos cardíacos. Los registros de entrega ubicaron el paquete en Beacon Hill House 4 días antes del examen. Mónica dijo que los productos eran para cosméticos. El historial de mensajes del proveedor mostró que ella había preguntado cuánto tiempo el compuesto permanecía detectable en una bebida preparada. Ella dijo que Derek había usado su cuenta. El abogado de Derek presentó mensajes en los que Mónica le dijo que no entrara a la cocina la noche anterior a mi examen porque estaba cuidando a ella. Él había decidido que la lealtad era menos útil que una sentencia reducida. El vínculo restante era Chloe. Ella había visto a Mónica preparar las tazas. También había encontrado el paquete en un escritorio cerrado con llave y fotografió la etiqueta porque pensó que podría ser un costoso tratamiento de belleza, después del incidente en el hospital. Mónica le ordenó que borrara la imagen y repitiera la historia de que yo había manipulado la bebida. La fotografía permaneció en la copia de seguridad en la nube de Chloe, ella no la ofreció voluntariamente. Mónica la descubrió mientras buscaba en el teléfono de Chloe y comprendió que su hija se había convertido en evidencia. 2 días después, Chloe se enteró de que la enviarían a la Academia Northridge en Montana. El folleto describía una estructura en la naturaleza. Reinicio emocional y restauración familiar, era un programa privado de internado para la modificación de la conducta sin acreditación académica significativa y con un historial de quejas bajo un nombre anterior. Los padres podían contratar escoltas de transporte para recoger a los adolescentes antes del amanecer. Mónica le dijo a Richard que Chloe necesitaba protección de mi influencia y de los investigadores. Richard firmó los formularios de inscripción sin visitar el programa. Estaba consumido por su propio caso y ansioso por eliminar a un testigo volátil más de Boston, Indiana, mi primera vida. Podría haberles rogado que no la enviaran. Chloe habría aceptado el rescate como prueba de que la crueldad no costaba nada. En mi segunda, le di una opción.
Vino a mi condominio sin abrigo, golpeando el timbre hasta que el administrador del edificio me llamó. Cuando abrí la puerta del vestíbulo, me empujó. Mamá me está enviando lejos, escuché, tienes que detenerla. ¿Por qué? Su rostro se quedó en blanco, había preparado indignación, no una pregunta. Porque el lugar es abusivo, me llamaste inestable frente a toda nuestra escuela, le dijiste a la gente que intenté dañar a un bebé prematuro, robaste mi investigación y mentiste durante la revisión. No puedes dejar que secuestrarme por eso, no voy a dejar que hagan nada, me estás pidiendo que asuma la responsabilidad de las decisiones que tomaste tú y tus padres. Las lágrimas llenaron sus ojos, esta vez eran reales. ¿Qué se supone que debo hacer? Coloqué una carpeta en la mesa del vestíbulo, dentro había información de contacto de un abogado de derechos de menores, la línea directa de protección infantil de Massachusetts, el consejero escolar y una organización sin fines de lucro que documentaba programas de transporte abusivos. Incluí instrucciones para preservar los registros y una copia impresa de la guía estatal que explicaba que los escoltas privados no podían usar la fuerza fuera de la autoridad legal. Tú eliges, dije, di la verdad sobre el té y los archivos robados. Dale la fotografía a tu abogado. Graba cualquier amenaza hecha para silenciarte, donde la grabación sea legal, pide protección al tribunal, o sigue defendiendo a Mónica y sube a la camioneta cuando llegue. Chloe miró fijamente la carpeta, ya lo sabías. Investigo a las personas que mienten sobre mí, si te ayudo, mamá me odiará. Te está enviando a 2000 millas de distancia porque tienes una fotografía. Dice que es por mi futuro, luego pregunta por qué el transporte está programado antes. Tu abogado puede objetar. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué transporte? Le mostré la factura que Naomi había obtenido a través del caso familiar, 2 escoltas, recoger a las 4:30 de la mañana siguiente. Chloe se hundió en una silla. ¿Papá firmó esto? Sí. ¿Sabía que usan restricciones? El formulario autoriza. Control físico si te resistes. Su respiración se volvió superficial. Recordé estar tirado en el suelo del pasillo mientras Chloe me filmaba. Recordé su voz diciendo que había tomado algo, estableciendo la mentira antes de que nadie hiciera una pregunta. No la consolé. Deslicé la carpeta más cerca. Elige rápido. Chloe se eligió a sí misma. Fue lo primero inteligente que la vi hacer. Llamó al abogado de derechos de los jóvenes desde el vestíbulo. Luego contactó a la señora Álvarez y pidió quedarse con una emergencia aprobada. Anfitrión. Mientras el abogado solicitaba una orden temporal, ella le dio al abogado la fotografía del paquete de hierbas y una grabación que había hecho la noche anterior. En ella, Mónica dijo: una vez que estés en Northridge, nadie tomará en serio tu acusación. Las chicas de allí mienten todo el tiempo. Chloe preguntó: ¿me envías por el té? Mónica respondió: te envío porque no sabes cuándo borrar las cosas. La orden temporal se firmó poco después de la medianoche, a las 4:30, el transporte. Los escoltas llegaron a la casa alquilada de Richard. Chloe no estaba allí, su abogado. Un investigador de protección infantil y 2 oficiales de policía estaban. Los escoltas presentaron documentos firmados por Richard y Mónica pero ninguna orden judicial que autorizara la fuerza. Se fueron sin un pasajero. La factura se convirtió en evidencia en la investigación de intimidación de testigos. Northridge negó tener conocimiento de la disputa legal de la familia. Los reporteros examinaron su historial de licencias y encontraron quejas previas que involucraban aislamiento, comunicación retenida y personal no calificado. Montana, los reguladores abrieron una revisión. En cuestión de meses, el programa dejó de aceptar nuevos estudiantes mientras su licencia estaba examinada. Chloe no emergió como una heroína. Admitió haber tomado mis archivos y haber hecho declaraciones falsas. La escuela la suspendió, la apartó del liderazgo estudiantil y le exigió servicio comunitario como parte de un plan de disciplina restaurativa. Sus ofertas universitarias restantes fueron rescindidas. Porque era menor de edad y cooperó antes de que se presentaran los cargos, los fiscales la colocaron en un programa de desvío por acceso no autorizado a computadoras y ocultación de evidencia. Completó las horas en un centro de tecnología comunitaria donde los estudiantes aprendieron a proteger su trabajo. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Una tarde, me envió un mensaje. Lo siento, respondí. Se especifica. 3 días después, envió 4 páginas. Se disculpó por el robo de la investigación, los rumores, la publicación del hospital, la declaración falsa y los años en que había tratado mis pertenencias como disponibles cuando quisiera. No me pidió que la perdonara. Guardé el mensaje pero no respondí. Una disculpa podría ser verdadera sin convertirse en un puente. Mónica fue arrestada en mayo. Los cargos fueron más limitados que la furia del chisme público y más fuertes por ello. Intento de agresión agravada basado en el bebida preparada para mí. Manipulación de pruebas.
fraude de identidad, falsificación, malversación de fondos fiduciarios, agresión derivada del desalojo e intento de intimidación de testigos que involucran a Chloe. Los cargos exactos cambiaron después de las audiencias. Los fiscales no afirmaron que se hubiera envenenado a propósito. Argumentaron que ella había preparado una bebida peligrosa para mí y la consumí solo porque se intercambiaron las fundas etiquetadas. Mi acto no había creado el arma, había expuesto la mano que la sostenía. El abogado de Mónica calificó el cambio como un acto interviniente imprevisible. El juez permitió que la teoría del intento de agresión procediera porque su intención, preparación y pasos sustanciales existían antes de que yo tocara cualquiera de las mangas. Si el jurado lo haría. Excepto que cada cargo seguía siendo incierto, los tribunales reales no eran escenarios teatrales construidos para dar discursos perfectos, la evidencia no necesitaba perfección, necesitaba peso, los registros del proveedor, la hendidura debajo de la etiqueta de Mónica. Mis fotografías con sello de tiempo, la bebida segura conservada, el análisis del hospital, la imagen de Chloe, el historial de búsqueda de Mónica y su mensaje sobre cómo manejar a ella formaron una cadena. Su intento de enviar a Chloe lejos añadió un motivo para ocultarlo. Derek aceptó un acuerdo de culpabilidad en el aspecto financiero, cargos relacionados con la obstrucción, admitió la aventura, las transferencias y su conocimiento de que Mónica planeaba usar el estatus presunto de Owen para obtener el control de los bienes familiares. Negó conocer el contenido de la taza antes del incidente del hospital. Los fiscales no pudieron probar lo contrario, por lo que no fingieron que podían. Se le ordenó pagar restitución donde correspondiera y manutención infantil después de que una prueba de paternidad separada estableciera que era el padre biológico de Owen. Perdió su trabajo de conductor comercial debido a la condena por fraude y luego encontró trabajo en un almacén bajo supervisión. Owen permaneció con la hermana de Mónica durante el caso. Ella era una enfermera pediátrica sin participación en el plan. El tribunal de familia priorizó su seguridad. Estableció manutención y restringió el contacto de Mónica de acuerdo con recomendaciones profesionales. Financia un defensor independiente para Owen a través de un regalo que no me dio ningún control sobre él. No era un heredero legítimo, una moneda de cambio, o evidencia en un vestido. Era un bebé. Esa distinción fue lo único humano que pude rescatar de los escombros. Richard no fue arrestado con Mónica. Sus consecuencias llegaron por una puerta más lenta. Los casos civiles de la empresa y el fideicomiso establecieron que había incumplido deberes fiduciarios. Autorizado transacciones indebidas y se benefició de presentaciones falsas, llegó a un acuerdo renunciando a los reclamos restantes contra el fideicomiso. Reembolsando una cantidad sustancial de la venta de activos personales y aceptando una prohibición de varios años para servir como funcionario de ciertos contratistas regulados. Los fiscales continuaron revisando los documentos falsificados y las representaciones de los prestamistas. Su divorcio se volvió público y desagradable. Mónica solicitó manutención, Richard la acusó de fraude, y ambos presentaron registros que dañaban al otro. El tribunal trató la paternidad de Owen por separado de división de bienes y rechazó la solicitud de Richard de borrar al niño de cada orden como si el papeleo pudiera deshacer un año de declaraciones públicas. Vendió su casa en Cape Cod, su auto antiguo y la mayor parte de su colección de arte para financiar acuerdos y honorarios legales. El alquiler corporativo terminó, se mudó a un modesto apartamento cerca del centro de Margaret y les dijo a sus conocidos que estaba simplificando su vida. Nadie que había visto la auditoría confundió pérdida con simplicidad. Me escribía todas las semanas. Las primeras cartas culpaban a Mónica, la siguiente culpaba al estrés, luego vinieron recuerdos pulidos en evidencia de paternidad, enseñándome a andar en bicicleta, asistiendo a un concierto de la escuela secundaria, comprando la computadora portátil que usé para mi investigación. No mencionó los años de dinero desviado, el certificado falso, las amenazas, o la noche en que se negó a llamar a mi puntuación perfecta un logro. Devolví cada sobre sin abrir a través del consejo. En junio, vino a mi graduación de la escuela secundaria. La señora Álvarez había dispuesto asientos reservados para los tutores. Naomi se sentó en la silla que una vez pudo haber pertenecido a él. Richard estaba de pie más allá de la cerca con la multitud general, más delgado que en octubre. Cuando llamaron mi nombre, aplaudió. Caminé al otro lado del escenario, con el reloj de mi madre. El director anunció mi premio de investigación y mi admisión a Harvard. Mis compañeros de clase vitorearon. Chloe, sentada 2 filas detrás de mí después de haber completado el trabajo suficiente para graduarse, también aplaudió. Después, Richard esperó cerca del estacionamiento. Naomi me preguntó si quería seguridad. Quédate cerca, dije, pero déjalo hablar. No tenía flores,
Tal vez finalmente había aprendido que los objetos no sustituyen el permiso. Felicidades, dijo, gracias. Estoy orgulloso de ti. La sentencia llegó años tarde y con la cara equivocada. ¿Eres tú, por supuesto? Cuando me hospitalizaron después del té, intentaste detener una investigación, yo estaba protegiendo a la familia. Cuando el registro fiduciario mostró documentos falsificados, me ordenaste retirarme, entré en pánico, cuando obtuve una puntuación perfecta. Me recordaste que Harvard podría rechazarme, no quería que te decepcionaras, cada respuesta lo hacía más pequeño, pensé en la pregunta que había llevado de la vida que él no, recuerda, si hubiera muerto esa noche, pregunté, ¿habrías exigido una autopsia? Me miró fijamente, ¿qué? Si Mónica hubiera bebido la taza inofensiva y yo la otra, si mi corazón se hubiera detenido, ¿habrías exigido saber por qué? Sus labios se entreabrieron, no hubo respuesta, no la necesitaba, ya la había escuchado en otro hospital, en otra vida, cuando eligió la reputación sobre mi cuerpo. Ella, ¿por qué me preguntas eso? Retrocedí, adiós, Richard, nunca más lo llamé papá, el verano antes de la universidad debería haber sido un corredor limpio entre una vida y la siguiente, mi familia trató de llenarlo de trampas, primero vino la corrección de la ayuda financiera. Harvard requirió información sobre las finanzas familiares, aunque mi fideicomiso podía cubrir mis costos. Richard presentó una declaración de padre describiéndose a sí mismo como víctima de una adquisición corporativa hostil y enumeró acuerdos legales como deudas ordinarias. También afirmó que yo tenía acceso a activos que valían mucho más de lo que el fideicomiso realmente controlaba, aparentemente esperando que la contradicción retrasara mi expediente. La oficina de ayuda se comunicó conmigo para una aclaración. En mi primera vida. Un correo electrónico oficial pidiendo más documentos me habría hecho entrar en pánico. Richard me había entrenado para creer que todas las instituciones aceptarían su versión porque él era mayor, más rico y fluido en autoridad. Esta vez, programé una cita. Naomi y el fideicomisario independiente prepararon declaraciones certificadas, traje las órdenes judiciales, el resumen de auditoría y la escritura que mostraba el apartamento de Bradley Street separado de los activos del fideicomiso. Expliqué lo que sabía y me negué a especular sobre los motivos de Richard. La oficial de ayuda financiera leyó en silencio. Hiciste lo correcto al venir, dijo. Una declaración parental contradictoria no cancela tu admisión. Podemos hacer preguntas de seguimiento, pero tu lugar no está en peligro. Lo había sabido lógicamente, al escucharlo publicado y no debajo de mis costillas. ¿Puede señalar que las futuras reclamaciones de mi padre deben verificarse a través de un abogado? Podemos documentar las circunstancias familiares y utilizar el proceso de revisión independiente apropiado. La oficina corrigió el archivo, el intento de Richard produjo lo contrario de lo que pretendía, un registro formal de que sus representaciones requerían verificación. Luego Mónica solicitó mediación, aún no estaba bajo custodia, su abogado propuso un acuerdo civil global a cambio de mi apoyo a una resolución penal reducida. Mónica renunciaría a las reclamaciones sobre la casa adosada. Devolvería las joyas en disputa y reconocería que yo creé la investigación modelo. A cambio, yo describiría el incidente del té como un accidente doméstico y declararía que no creía que ella tuviera la intención de hacer daño. La propuesta llegó en un sobregrueso como si el papel pudiera darle dignidad. ¿Puede ella ofrecer esto? Le pregunté a Naomi. Ella puede preguntar, no puedes controlar al fiscal, y nunca prometeríamos que testificarás falsamente. Su abogado lo sabe. Entonces, ¿por qué enviarlo? Para descubrir lo que valoras, para hacerte imaginar alivio, para crear una sentencia que luego puedan distorsionar en incertidumbre. Asistí a una sesión porque rechazar cada conversación puede hacer que un futuro tribunal se pregunte si el acuerdo fue posible. Nos reunimos en una oficina neutral en el centro. Mónica se sentó al otro lado de la mesa de gris, sin joyas, luciendo más pequeña que en la gala. Su abogado habló primero, el mío respondió. Durante 20 minutos, los adultos discutieron sobre propiedad, restitución y lenguaje. Luego Mónica pidió dirigirse a mí directamente. Cometí errores, dijo, pero sabes que nunca quise que Owen saliera lastimado. La bebida era para mí. Sus párpados se bajaron, estaba desesperada. Richard había prometido protegernos. Luego hizo que todo dependiera de sus estados de ánimo. Tú no sé lo que es vivir bajo eso. Casi me reí. Viví bajo eso antes de que llegaras. Entonces deberías entender. Entender un motivo no transfiere la responsabilidad. Estaba tratando de asegurar el futuro de mis hijos, con mis bienes y mi muerte. Su abogado se movió. Mónica lo ignoró. Tienes Harvard, tienes el apartamento, tienes más dinero del que podrías gastar. ¿Qué más quieres? Un registro preciso. Un registro no te amará,
Ahí estaba, la vieja arma, pulida y ofrecida de nuevo: obedece, o serás incapaz de amar, paga, o come solo, perdona, o probar cada mentira sobre tu frialdad. Tú tampoco, dije. La mediación terminó poco después. Mónica sí devolvió las últimas piezas de joyería de mi madre, pero solo después de que los investigadores encontraron fotografías de ellas en un sistema de recepción de consignación del comerciante. Recibió crédito por cooperación, no recibió mi mentira. En agosto, empaqué para Harvard. Había imaginado que empacar se sentiría como un escape, en cambio, se sintió ordinario y complicado: sábanas individuales, una lámpara de escritorio, botas de invierno, demasiados libros. La señora Álvarez me ayudó a elegir una tetera con apagado automático. Naomi trajo un pequeño juego de herramientas y dijo que la independencia a menudo fallaba por uno de un destornillador. En la mañana de la mudanza, los estudiantes y las familias hicieron rodar carritos por el patio. Los padres discutían alegremente con mapas, los voluntarios dirigían el tráfico, un padre llevaba una planta en maceta mientras su hija le rogaba que no la dejara caer. Naomi conducía, no pretendía reemplazar a mi madre. Esa fue una de las razones por las que confié en ella. Hicimos la cama. Ordenamos los libros y probamos la lámpara. Mi compañera de cuarto, Priya, llegó con su hermano mayor y una caja de bocadillos lo suficientemente grandes como para sobrevivir a un asedio. Preguntó si mi familia vendría más tarde. La persona que quería ya está aquí, dije. Naomi apartó la mirada y fingió examinar el pestillo de la ventana. Cuando llegó el momento de que se fuera, me abrazó una vez. Llama antes de firmar nada, dijo. Esa es tu despedida emocional. También come verduras. Me reí. El sonido la siguió escaleras abajo. Richard apareció 3 semanas después de comenzar el semestre. Esperó afuera de mi primera clase de economía, vistiendo un traje azul marino que ya no le cabía en los hombros. Los estudiantes se agolpaban a su alrededor. En el pasado, había usado apariciones inesperadas para mantenerme alejado. Equilibrio, en el campus, rodeado de gente que no reconocía su autoridad. Parecía cualquier otro hombre de mediana edad bloqueando una puerta. Necesitamos hablar, dijo. Necesitas organizar las visitas a través del consejo. No estoy aquí por litigios. Entonces envía un correo electrónico. Me siguió hacia las escaleras. Margaret está preguntando por ti. Su trabajadora social tiene mi respuesta. Tuvo otro episodio anoche. Me detuve. ¿Está médicamente estable? Sí, pero asustada. Entonces su equipo de atención debería ayudarla. Su dolor se convirtió en ira con familiar rapidez. Puedes mostrar compasión a Owen pero no a tu propia abuela. Owen no me hizo nada. Es una anciana. Era anciana cuando ayudó a ocultar los registros fiduciarios. La edad no impidió la elección. 2 oficiales de seguridad del campus se acercaron. Un profesor había notado que Richard me seguía y los llamó. Un oficial preguntó, ¿quiere contactar con esta persona? No, la palabra fue silenciosa. Cambió toda la escena. Richard intentó explicar que era mi padre. El oficial me repitió la pregunta a mí, no a él. Quiero que me deje en paz. Lo escoltaron hasta el borde del campus y documentaron la advertencia. Richard no gritó. Miró por encima del hombro una vez, asombrada de que una relación que él mencionó no le diera acceso a mi cuerpo. Esa tarde, me senté junto al río Charles con mi tarea de estadística abierta sobre mis rodillas. Los rugidos cortaban líneas estrechas a través del agua. Mi teléfono permaneció en silencio. Me di cuenta de que la seguridad a veces era tan simple como una institución pidiendo el consentimiento a la persona correcta. El caso penal se desarrolló mientras aprendía sobre derivados y horarios de comedor. Los titulares hacían que cada audiencia pareciera definitiva. En realidad, había mociones, aplazamientos, disputas de pruebas y largos periodos en los que no sucedía nada visible. Mónica usó esos periodos para reconstruir su historia a través de una amiga. Se acercó a un productor de documentales y afirmó ser una sobreviviente de riqueza familiar coercitiva. Me describió como una heredera brillante pero vengativa que manipulaba y abrumaba a mujeres embarazadas. No mencionó el certificado de fideicomiso falso ni los mensajes del proveedor. El productor contactó a Naomi para obtener comentarios. Enviamos registros judiciales públicos y nada más. El documental nunca entró en producción. Mónica luego abrió una recaudación de fondos en línea para los gastos legales y médicos de Owen. El tribunal de familia ya había ordenado a Derek que contribuyera y mi donación independiente cubrió al niño defensora. La fotografía de la recaudación de fondos implicaba que Owen estaba al cuidado diario de Mónica, aunque sus visitas eran supervisadas. La plataforma congeló la campaña después de que el tutor del niño denunciara la tergiversación. Cada actuación fracasó porque ahora había un registro fuera de su control que era el revés más profundo. Mónica una vez creó la realidad hablando primero.
Ahora cada afirmación se encontraba con una fecha, un documento, un testigo o un relato que no podía encantar. En noviembre, poco antes del juicio, me envió una nota manuscrita a su abogado. Decía: somos iguales, hiciste lo que tenías que hacer. Y yo también. La leí 2 veces. Luego se la di al fiscal porque cualquier comunicación directa era relevante para las condiciones de su liberación. No éramos iguales. Mónica había mirado a una chica de 18 años y había visto un activo que sería más fácil de robar sin latido de corazón. Yo había mirado su trampa y me negué a morir dentro de ella. La diferencia no era sutil, era toda la historia. El juicio de Mónica comenzó el invierno siguiente. Para entonces, yo era un estudiante de primer año que vivía en la residencia de Harvard, estudiando economía, estadística y la extraña ciencia social de los comedores. Caminé por el patio de Harvard bajo hojas rojas y a veces sentí la irrealidad de los problemas cotidianos, un trabajo difícil, una lavadora que costaba 8 monedas de 25 centavos. Un compañero de clase que ponía la música demasiado alta a medianoche. La inconveniencia cotidiana era un lujo. No quería mi sangre, mi nombre ni mi herencia. Asistí al juicio cuando fue necesario y estudié en el pasillo cuando no lo era. Naomi me recordó que los casos criminales pertenecen al público, no a mi deseo de un final en particular. Dijiste la verdad, dijo. Ahora deja que el proceso siga su curso. En el estrado de los testigos, el abogado de Mónica intentó hacer que el cambio de funda sonara como un asesinato. ¿Sabías que la bebida era peligrosa cuando cambiaste las etiquetas, no? Sabía que Mónica había preparado 2 bebidas y estaba vigilando para asegurarse de que yo consumiera una. Esa no es mi pregunta. Sospechaba que la bebida etiquetada para mí no era segura debido a su comportamiento. No conocía su contenido. Sin embargo, cambiaste las fundas, sí, y permitiste que una mujer embarazada bebiera de una taza que temías. La sala del tribunal quedó en silencio. Mónica seleccionó los ingredientes, preparó las bebidas, etiquetó una para mí, llevó ambas a mi habitación y eligió qué taza consumir después de que se cambiaran las fundas. No agregué nada a ninguna de las tazas, le devolví su elección. El abogado frunció el ceño. Podrías haberla advertido. Podría haber preparado 2 bebidas seguras. El fiscal no sonrió. Yo tampoco, Owens. El parto prematuro había sido real. La lesión de Mónica había sido real. La venganza no requería que fingiera que las consecuencias eran indoloras. Requería que recordara quién construyó la trampa. Chloe testificó para el Estado. Describió el paquete, la fotografía borrada, el hospital falso. Historia, y el plan de Mónica para enviarla lejos. Su voz se quebró cuando se reprodujo la grabación. Mónica no la miró. Derek testificó a cambio de los términos ya revelados al jurado. La defensa atacó sus motivos, con el éxito suficiente para hacerlo sudar. Pero los registros financieros corroboraron los hechos esenciales. Richard invocó su derecho a no responder preguntas que pudieran afectar la investigación pendiente. El jurado vio a un padre negarse a explicar documentos presentados a nombre de su hija. Después de 9 días de testimonio, Mónica fue declarada culpable del cargo de intento de agresión, múltiples cargos de fraude y falsificación, manipulación de pruebas, agresión e intimidación de testigos. Fue absuelta de un cargo financiero. El Estado no había logrado conectar directamente con ella. El veredicto no fue un cuento de hadas, fue mejor, fue específico. En la sentencia, el juez habló sobre planificación, abuso de una posición de confianza, repetidos esfuerzos para redirigir la culpa y el uso de niños como herramientas. Mónica recibió una larga sentencia de prisión estatal, seguida de libertad supervisada, obligaciones de restitución y órdenes que restringían el contacto con los testigos. El tiempo exacto que cumpliría dependía de las reglas correccionales y de decisiones futuras, no de una certeza dramática. Se giró antes de que los agentes se la llevaran. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi a la mujer en la puerta de mi habitación sosteniendo 2 tazas. Vi la sonrisa que había lucido cuando creyó que mi obediencia me mataría en silencio. Me vio viva. Eso fue suficiente. Richard resolvió la investigación criminal restante con una declaración de culpabilidad por presentar un instrumento falso y hacer una declaración falsa material a un prestamista. Su cooperación y la falta de condenas previas lo mantuvieron fuera de una larga pena de prisión. Pero no fuera de la custodia por completo. Cumplió varios meses en un centro correccional del condado, seguidos de arresto domiciliario y libertad condicional. El tribunal impuso restitución y control financiero.
Para un hombre que había construido su identidad en torno a salas de juntas cerradas y obediencia instantánea, presentarse ante un oficial para obtener permiso para viajar era su propia educación. Margaret vivió lo suficiente para ver ambos casos en televisión desde el centro de rehabilitación. Su habla mejoró, pero nunca del todo. Me envió una tarjeta a través de una trabajadora social con 3 palabras temblorosas: la familia debería perdonar. No le devolví ninguna respuesta. El perdón no era un alquiler que pudiera cobrar porque compartíamos antepasados. Chloe se matriculó en un colegio comunitario después de completar la desviación, estudió diseño digital, trabajó a tiempo parcial y vivió con una tía que le exigía que pagara su propio teléfono, una vez al año, en el aniversario de la audiencia de investigación. Me envió una actualización sobre las horas que dedicó como voluntaria enseñando a los estudiantes cómo preservar los registros de autoría. Leí los mensajes: no la invité a mi vida, la distancia no era crueldad. A veces era la forma que tomaba la rendición de cuentas después de que cesaban los gritos. Mi fideicomiso recuperó la mayor parte de los fondos desviados a través de acuerdos, seguros y ventas de activos. No se devolvió cada dólar. El litigio consumió tiempo y dinero. Algunas pérdidas no pudieron ser probadas a un estándar legal. Naomi me enseñó a no confundir una recuperación incompleta con un fracaso. El objetivo de la ley no es recrear el pasado, dijo, es cambiar quien controla la próxima decisión. Con la aprobación del fideicomisario independiente, utilicé una parte de los ingresos de la inversión para establecer una beca de asistencia legal para jóvenes beneficiarios cuyos tutores controlaban u ocultaban bienes heredados. La nombramos en honor a Evelyn Ale. El primer cliente de la beca fue un joven de 19 años cuyo tío había estado cargando a su fideicomiso un internado al que nunca había asistido. Los números decían la verdad después de que la gente dejó de intentarlo. Mi madre tenía razón. En la primera reunión anual de la beca, 6 jóvenes se sentaron alrededor de la mesa de conferencias de Naomi con abogados que les hablaban en lugar de imponerle sus ideas. Una había descubierto que su tutor estaba cobrando el alquiler de una casa que le había dejado su abuela. A otro le habían dicho que su fondo de educación estaba vacío cuando los extractos bancarios mostraban retiros regulares para las vacaciones de su tío. No necesitaban que yo fuera su salvador, necesitaban copias, plazos, asesoramiento independiente y el conocimiento de que pedir ver sus propios registros no fue una traición. Les dije la lección que me hubiera gustado que alguien me diera a los 12 años. Si una persona dice que el amor significa que no debes leer el documento, léelo 2 veces. Naomi sonrió desde el final de la mesa. Después de la reunión, me entregó una pequeña caja de archivo recuperada del almacén durante el inventario final del fideicomiso. Dentro estaban las notas de mi madre del mes anterior a su muerte. La mayoría se referían a detalles ordinarios de la herencia. Una página contenía un borrador de carta para mí. Ella comenzaba: la gente puede llamar desconfianza en la preparación cuando se benefician de tu dependencia. Prepárate de todos modos. La carta terminaba a mitad de frase. La enfermedad se la llevó antes de que pudiera terminarla. Me senté sola en la sala de conferencias, sosteniendo la página por los bordes, y finalmente me permití llorar sin una fecha de juicio esperando tras el dolor. Mi madre no había predicho cada traición. Simplemente había sabido que el amor sin salvaguardas podía ser reescrito por quien sobreviviera. Coloqué la carta inconclusa junto al acta de la beca en el archivo. Su frase no era necesaria. Terminando, me había convertido en uno. Durante mi segundo año en Harvard, amplié el modelo de entrega de medicamentos con un profesor y una red de salud vecinal. Northstar adoptó una versión piloto bajo una licencia pagada propiedad de mi sociedad de investigación, no de la antigua empresa de mi padre. El programa redujo las ventanas de entrega perdidas en 3 vecindarios de Boston durante su primer invierno. Estuve de pie en la reunión de lanzamiento mientras Patricia Chen presentaba los resultados. Nadie me presentó como la hija de Richard Ale. No, nadie llamó al trabajo de Chloe. Mi nombre apareció donde pertenecía, un título ordinario. Junto a las personas que realmente lo habían construido después, regresé al condominio de Bradley Street. El estudio era cálido, la nieve presionaba una mano pálida contra las ventanas, el retrato de mi madre colgaba sobre el escritorio. Y debajo descansaba el acuerdo original firmado que Richard una vez llamó mi fantasía. Una carta suya esperaba en la bandeja del correo. La libertad condicional había terminado meses antes. Había encontrado trabajo de consultor para una pequeña empresa de almacén que no manejaba contratos médicos. Escribió que la salud de Margaret estaba decayendo y preguntó si la visitaría antes de que fuera demasiado tarde. Al final, agregó, seguimos siendo familia. Pasé la página y escribí una frase: la sangre es un hecho, no una exención de consecuencias.
Luego coloqué la carta en el sobre de respuesta y bloqueé el último número que había usado para contactarme. En la cocina, hice té, no de azafrán, manzanilla, sellada en un paquete que abrí yo misma. El vapor se elevó sobre la taza, por un instante. El aroma me transportó de vuelta a una habitación oscura por la lluvia y las manos de Mónica bajando una bandeja sobre mi escritorio. Una vez creí que mi segunda vida comenzó cuando intercambié 2 fundas de papel. No fue así. Comenzó cuando comprendí que la supervivencia era más que evitar la taza destinada para mí. La supervivencia era negarse cada etiqueta que habían escrito: inestable, desagradecida, dependiente, cruel. Era aprender los contratos que esperaban que no leyera. Era proteger a un niño al que no tenía razón para amar sin entregarme a su madre. Era dejar que los tribunales, los registros y las decisiones devolvieran cada consecuencia a la persona que la creó. Llevé mi té al estudio y abrí la siguiente solicitud de beca afuera. Los estudiantes se apresuraban por Bradley Street bajo paraguas. En algún lugar al otro lado del río, las campanas marcaban la hora. Mi futuro ya no sonaba como una ambulancia desvaneciéndose en la lluvia. En el estante sobre mis escritorios, en las 2 fundas de papel conservadas y separadas, sobres de evidencia después de que el caso cerró, Naomi me preguntó si quería que los destruyeran. Los guardé, no como trofeos, sino como una advertencia contra confundir peligro con poder. Mónica había poseído los ingredientes: la casa, la confianza de mi padre y la práctica de incredulidad de todos. Nada de eso la había hecho invencible. Solo la había hecho lo suficientemente descuidada como para etiquetar la opción que esperaba que yo aceptara. Sonaba como páginas que se pasan. Mónica había preparado 2 tazas esa noche, había escrito mi nombre en la muerte y el suyo en la seguridad. Todo lo que hice fue devolver las etiquetas. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de ti. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez.